Hoy tenemos con nosotros a alguien que, más de mirar gráficos, ha aprendido a mirar por dentro. Pero quizás lo conozcáis más por el psicólogo del trading. Lo que hago a día de hoy es hacer trading y sobre todo hacer psicología a traders. A medida que fui indagando en el trading, vi que yo mismo como trader tenía muchas carencias a nivel psicológico, pero muchísimas. Que es un espacio en el que habla de lo que muchos prefieren no mirar. Y la verdad es que no solo es necesario hacer trabajo aquí. Por desgracia es una actividad en la que tú puedes trabajar mucho, puedes trabajar concienzudamente, hacerlo todo bien y aún así cada vez será más difícil encontrar ineficiencias en los mercados, porque esas ineficiencias serán explotadas de otra manera, ¿no? A través de la inteligencia artificial, del machine learning. Bienvenido a Trading Antifrágil. Aquí no hablamos de setups ni estrategias milagrosas. Hablamos de lo que de verdad te rompe en el trading y de cómo usarlo para volverte más fuerte. Si operas, vas a enfrentarte a dolor, duda y desorden. Este podcast es para que nada de eso te tumbe. Soy Albert, junto a Joseán, y esto es Trading Antifrágil, el podcast donde los golpes no te hunden, te hacen mejor trader. Hoy tenemos con nosotros a alguien que, más de mirar gráficos, ha aprendido a mirar por dentro. Hoy tenemos un invitado bastante conocido en redes y sobre todo en YouTube. Durante los últimos meses ha crecido mucho por su buen trabajo, contando entresijos del mundo del trading. Su nombre es Víctor, pero quizás lo conozcáis más por el psicólogo del trading. En este nuevo episodio queremos conocer bien quién es Víctor, cómo llegó a la psicología aplicada al trading. Quizás desconocías que Víctor es psicólogo de profesión y que un día decidió aplicar ese conocimiento no solo en consulta, sino en uno de los terrenos más exigentes emocionalmente, que evidentemente es el trading. Opera con su propio capital, conoce bien lo que significa al final enfrentarse a uno mismo frente también a una pantalla, ¿no? Y también acompaña a otros que en ese mismo viaje han ido perdiendo el rumbo, la motivación o incluso la salud. Pero él nos contará más sobre todo esto y mucho más. De hecho, nos conocimos gracias a su canal de YouTube, El Psicólogo del Trading, que es un espacio en el que habla de lo que muchos prefieren no mirar: la obsesión, la frustración, el autoengaño, el miedo, la ansiedad. Así que hoy vamos a charlar con él no solo de trading, sino de personas, porque al final esto va de eso, de cómo nos perdemos y a veces nos reencontramos, ¿no? Bienvenido al podcast, Víctor. ¿Qué tal estás? Gracias, chicos, de verdad, por esas palabras y por invitarme, de verdad, es un placer. Espero que a la gente y a vosotros os guste la conversación. Bienvenido, Víctor. Un placer tenerte aquí. Lo pasaremos Igualmente, bien. chicos. Seguro. Bien, es un placer porque al final eres muy conocido, ¿no? En YouTube, y seguro que al final pues, nos puedes aportar muchísimo. Pero al final, ¿has escuchado esa introducción que te hemos hecho? Esa pequeña introducción que espero que sea acertada. Y nada, creemos que también es interesante que tú mismo, pues ahora puedas presentarte tú mismo y que nos corrijas todo aquello que nos hemos dejado. No, no, en serio, lo que habéis dicho es cierto. Básicamente, lo que hago a día de hoy es hacer trading y sobre todo hacer psicología a traders, sesiones de psicología. Y además tengo un canal de YouTube que es el psicólogo del trading en el que creo contenido con respecto a esos dos mundos, ¿no? Y básicamente lo que hice fue en un inicio, lo he explicado algunas veces y intento no cansar mucho a la gente con esto porque tampoco tiene mucho misterio. Yo hice la carrera de psicología, me especialicé en un tipo de rama concreta de la psicología, que es la psicología laboral, y una vez desarrollé un poco mi faceta como profesional en ese ámbito, yo en esa etapa estaba haciendo trading también para mí. Entonces me autoobservé, observé también a mis compañeros con los que hacía trading y veía que los problemas psicológicos eran bastante comunes y por lo tanto vinculé un poco las dos facetas, ¿no? Que no estaban... En ese momento no había nadie que hiciese algo similar y no había encontrado, más allá de... Creo que la primera vez que escuché algo de psicología del trading fue Steinbarger, que es creo que el que todo el mundo también puede tener un poco en mente, como psicólogo de traders, ¿no? Como psicólogo especializado en traders. Y no sé si de manera involuntaria importé un poco esa idea, pero no lo hice pensando en Steinbarger, sino que yo creo que, no sé, de manera automática dije, esto me parece muy sensato porque hay mucha necesidad de psicología en la banda del trading
cosa que se habla muy poco porque la gente normalmente en psicotrading pues habla de cosas más superficiales que no tienen nada que ver con lo que para mí es la psicología. Y entonces vinculé estos dos mundos, ¿no? Y hasta aquí. Ahí Steinbarger se presenta más como entrenador, ¿no? Sí, sí, a ver, supongo que también es una cuestión de marketing, ¿no? Que vende mucho más decir un entrenador que no un Ya. psicólogo, porque un psicólogo se asocia muchas veces, no sé si pensáis igual con el tema tabú, ¿no? De las enfermedades mentales, etcétera, y solo es una rama eso de la Claro. psicología, ¿no? No es toda la psicología. Y supongo que el entrenador queda mucho mejor porque queda como más fancy, ¿no? Más decir, hasta qué guay que un tío que entrena traders. Pero yo he leído mucho Sí, sí. Steinbarger y lo que dice es psicología pura y dura, cognitivo-conductual, además, muy, muy específica. Muy Muy interesante, interesante. Víctor. Claro, al final tú engranas una parte de trading con otra parte de psicología, ¿no? Ujú. Pero bajo tu experiencia, ¿dirías que tu parte psicológica te ha llevado al trading o dirías que tu parte de trading te ha llevado a la parte psicológica buscando como fin el conjunto, el mix de esas dos partes? Mm. ¿Cuál de las dos crees que ha tenido más peso? Es buena, no sé. Yo personalmente creo que fue más el trading me llevó a vincular la psicología al trading. Es decir, yo lo que quería hacer primero sí o sí era psicología. Eso lo tenía claro desde hace muchísimos años. ¿No? Perdí la noción de en qué momento decidí querer dedicarme a la psicología. Y el trading llegó un poco más tarde. Fue más una cuestión de encontrar, lo explico muchas veces, ¿no? El lugar en el que me siento más cómodo. Entonces yo recuerdo estar preparando ya todo para iniciar la carrera de psicología y entonces vi un vídeo en internet de un trader en ese momento famoso, alguien que era muy famoso en el mundo del trading, en la televisión aquí española y eso me llamó mucho la atención. Entonces, desde ese momento ya me hizo un clic y el trading se volvió una parte muy obsesiva de mi vida. Pero la psicología siempre es la parte principal. ¿Qué ocurrió? Que a medida que fui indagando en el trading, vi que yo mismo como trader tenía muchas carencias a nivel psicológico, bueno, muchísimas. Entonces, de manera innata, creo que eso atrajo un poco el hecho de decir, hostia, tengo que indagar más sobre psicología, pero en concreto sobre la psicología de los traders o de la gente que se dedica a esto, porque es un mundo para mí apasionante. Es bastante friki, entiendo porque a veces hay cosas que son muy detalles, ¿no? A nadie le interesa, yo que sé, cómo funciona la cabeza de un trader yo que sé, a nivel de dopamina o de cortisol, pero a mí esas cosas me encantan, de verdad, no sé. Bueno, la verdad es A que nosotros también, ¿eh? Mejor, sí, sí, sí. mejor. Sin lugar a dudas, sí, la verdad es que o sea, se abre un paradigma impresionante. Al final hay un universo por descubrir ahí. Total. Has mencionado en esto último que has dicho Mm, que, claro, tú mismo te has visto, te has descubierto un montón de carencias, ¿no? mm, O sea, antes de entrar en detalle sobre nada en particular, a grandes rasgos, ¿cómo describirías tu experiencia propia desde el mm, punto de vista de lo que es operar, ¿vale? mm. Con capital propio, evidentemente, ¿vale? Sí, sí. Es decir, Mm, mm, ¿cómo percibes todas tus vivencias, todo ese bagaje que has tenido desde que te iniciaste, ¿no? Incluso hasta ahora. mm. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Vista ahora desde fuera, si te desdoblas y te observas, ¿no? Ya. ¿Qué te dirías o cómo Mm. te ves? Últimamente le doy mucha vuelta a esto también porque el camino que yo he tenido no ha sido fácil, igual que creo que el de la mayoría en el mundo del trading. Bastante arduo, ¿no? Una odisea bastante grande, especialmente los primeros años. Pero a medida que he ido avanzando, lo que sí que me he dado cuenta, por ejemplo, estos últimos años y gracias al canal he conocido a muchos traders que son increíbles. Pero traders de verdad. O sea, increíbles me refiero a que la idea que tenemos de trading en la cabeza se representa en algunos individuos, ¿no? Y no son muchos. Simplemente hay muchas formas de hacer trading, pero lo que creo que todos tenemos en la cabeza de ser traders no hay tantos. Y yo, a medida que avanzaba, me alejé un poco de esa idea inicial que yo tenía de hacer trading, sino que me fui haciendo, yo al final me hice swing trader, porque como day trader fui un fracaso y mis resultados no me llevaban a ningún lado y siempre estaba en drawdown, salía, drawdown, salía. Y en el swing trading encontré un poco más el equilibrio y lo hice por supervivencia. Por decir, si quiero dedicarme a esto, me doy cuenta que solo lo cuantitativo y lo algorítmico, que es un poco lo que hago, junto con el swing trading, es lo que me da resultados. Pero resultados que además no son ni de cerca similares a los que yo quería tener cuando empecé. Están muy alejados de eso, ¿no? Y entonces durante los últimos años he conocido a perfiles que sí que han logrado eso, ¿no? Gente que ha logrado lo que yo quería al principio. Y eso sí que es bastante revelador, porque entonces te haces... O sea, yo al final, sé que esto suena un poco cliché, pero yo me he esforzado mucho en el trading. Es decir, para mí soy el que más se ha esforzado a hacer trading. Seguro que todo el mundo tenemos esa perspectiva, ¿no? Decir, hostia, yo es que como yo, nadie ha trabajado. Y la verdad es que no solo es necesario hacer trabajo aquí. Por desgracia, es una actividad en la que tú puedes trabajar mucho, puedes trabajar concienzudamente, hacerlo todo bien, o lo que tú consideras que está bien, y aún así por serendipia, no sé cómo llamarlo, para tampoco sonar muy pedante, pero por algún motivo no llegas a tocar la tecla que tú querías tocar. Tocas otras y están geniales y son fantásticas, pero quizás no la que tú tenías al principio pensada, que era la imagen ideal. Y cuando conoces personas que sí lo han logrado,
a mí me resulta, por una parte, frustrante, porque digo, ostras, ahora quiero hacer eso, ¿no? Y tengo un poco de FOMO ahí de ir por ese camino, pero por el otro lado también admiración de decir, ostras, es que esto es, ¿no? Esto es lo que me hubiese gustado ser a nivel de trading. Entonces, en este punto me encuentro a día de hoy, que es respondiendo a tu pregunta, José, que es, me encuentro cómodo, yo estoy muy, muy contento con lo que he hecho en mi carrera como trader, hasta ahora, que quedan muchísimos años y siempre hay adaptaciones constantes, pero sí que estoy contento también por ver que cada vez conozco más perfiles gracias al canal, que esto os puede pasar a vosotros con la vida que entrevistéis a personas, que vais a ver gente que, ostras, igual no os habéis planteado nunca que hay ese tipo de trading o que existe hacer eso, y de repente dices, ostras, pues esto también existe, igual me interesa también, ¿no? Y estoy en ese punto también de redescubrimiento, no sé, con ganas de ir aprendiendo más, la verdad, estoy en ese punto. Pero comentas una cosa súper chula, al menos a mi modo de ver, ¿eh? Me parece súper interesante y súper valiosa. Es decir, tú has partido de unos objetivos, ¿no? Más o menos ilusorios, eso no importa, ¿vale? Pero unos objetivos que además te has dado cuenta de que en ese momento, o por lo menos a día de hoy, no son alcanzables. Sin embargo, te has adaptado, es decir, has ido moviéndote, has ido regulándote, has encontrado una forma de operar, en este caso swing trading, como comentabas, ¿no? Que se alinea y se ajusta pues, con el Víctor que es ahora mismo, con el que tenemos aquí delante, ¿no? Eso creo que es súper chulo y es súper enriquecedor, porque a fin de cuentas no significa necesariamente que esos objetivos quizás que has visto en otros operadores no vayan a ser alcanzables nunca, por supuesto que no, todo es posible, ¿vale? Todo depende de cómo vayamos evolucionando, pero, ostras, el camino que has hecho para darte cuenta de eso, para ir regulándote, para de alguna forma ir adaptándose a algo que no te haga menos, ¿no? O sea, no te frene, no te lastre, sino que te haga crecer, ¿no? Y a tu ritmo o con otros Total. objetivos, por lo que fuera. Pero te permites adaptar al mercado y vivir y convivir dentro del mercado, creo que es súper chulo. Es decir, a mí personalmente no me parece baladí, ¿eh? No, no, yo pienso igual que tú, ¿eh? Además, justo el otro día yo sigo en Twitter a un chico que también se dedica a crear shorts, que se llama José Pascual. A veces lo menciono porque es un chico que es muy emprendedor y siempre yo lo seguía porque tenía un canal de YouTube muy bueno en el que probaba facetas de emprendimiento como el Amazon FBA, todo esto que, bueno, no conozco mucho de ello, pero Shopify, no sé qué hostias. Y él lo que hacía era intentar probar ese tipo de emprendimientos para ver si funcionaban o no, si era real lo que se vendía fuera o no. Entonces yo lo sigo un poco por Twitter porque me parece un perfil de emprendedor puro y duro, que es el ejemplo perfecto de emprendedor. Y el otro día comentaba esto, decía, hostia, es que hay gente en su nicho ahora mismo, que es crear shorts para YouTube, que en poco tiempo, en un momento, logran resultados que son increíbles. Pero increíbles. Y en cambio él tiene que picar como más piedra, tiene que intentarlo más, tiene que tal, y que de alguna manera eso le hace frustrarse, pero también, como dices tú, reflexionar, ¿no? Es decir, recibir esa información y decir, hostia, bueno, estoy en un lugar en el que mucha gente querría estar, eso no significa que no pueda estar en un lugar todavía mejor para mí, ¿no? Y que lo importante es buscar perfiles, virar un poco y seguir en ese camino, siempre agradeciendo y siendo consciente de que donde has llegado pues está de puta madre. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sí, es muy interesante ese punto. el camino es tuyo, eso es. Al final Exacto. es fabuloso. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Y yo pienso mucho en eso también con el tema de la psicología, por ejemplo, porque por desgracia mucha gente cuando yo estudiaba la carrera había gente mucho más capaz que yo. Es decir, yo tengo además un caso en la cabeza clara que era un chico que era un genio, pero un genio el que yo veía y decía, hostia, es que este tío tiene que ser psicólogo. O sea, tengo muchas ganas de que este tío salga al mundo porque el mundo necesita a esta persona. Y se dedicó luego a la investigación y no tanto a la terapia. Y por desgracia esta persona está mal viviendo, porque la investigación aquí en España es muy complicada, hay que conseguir becas, hay que estar haciendo doctorados inmensos, o sea, eternos, y no le va muy bien, por lo que sé, a nivel económico, quiero decir, no solo a nivel económico, a nivel vital debe ser algo increíble. Y luego veo otros casos, ¿no? Como el mío, por ejemplo, que solo por especializarme en un nicho concreto económicamente a nivel de psicología me va muy bien, mucho mejor que lo que muchos psicólogos podrían decir, por desgracia, y lo piensas y dices, ostras, es que la vida a veces es así, ¿no? Que tú puedes incluso ser el mejor en algo o ser el más capacitado para algo, pero depende mucho de muchos factores, es multifactorial el hecho de encontrar el lugar en el que eso va a explotar, ¿no? De alguna manera. Entonces yo me encuentro un poco en el trading en ese punto, que tengo ganas de descubrir otras facetas, a ver si en alguna es donde encuentro el lugar en el que yo quiero explotar realmente, ¿no? Claro, realmente por eso, justamente ahora lo que estabas hablando, no todo el mundo tiene las mismas habilidades, los mismos conocimientos. Eh, Bien, en el trading ocurre lo mismo. Al final, que quizás no es para todo el mundo el trading, ¿no? Correcto. Ujú. ¿Por qué no es para todo el mundo?
por esto precisamente o hay algo que necesitas que alguien, los que no lo consiguen, no están dispuestos a dar, por ejemplo? Es buena, es buena. No sé qué pensáis vosotros, la verdad me gustaría escucharlo, pero también, yo creo que es muy ecléctico también, ¿eh? Es decir, en el sentido de, hay tantos factores, una persona tiene que tener tantas facetas de su vida bien encasilladas para encontrar el camino correcto, que a veces no la encuentra simplemente. Quizás me he encontrado mucha gente que tienen para mí, desde mi punto de vista profesional, todas las características o aptitudes necesarias para ser trader, pero sus condiciones familiares no se lo permiten, por ejemplo, porque tiene unas presiones externas que no le permiten destinar los recursos o el tiempo suficiente. O quizás económicamente tiene un trabajo que le engloba demasiado tiempo y por lo tanto no puede destinar el tiempo suficiente a hacer trading. O sea, son muchos momentos, ¿no?, en la vida de cada uno que tienen que confluir para que al final encuentres el lugar. Si a eso le sumas que tienes que encontrar el perfil, ya sea educador, de trading, adecuado para ti, ¿no?, que cuadre con tu perfil de personalidad, son tantas cosas que creo que es muy complejo. Por eso creo que al final hoy en día las redes sociales te muestran ciertos perfiles que tienen mucho éxito y que quizás ellos son el sobreviviente. Es decir, mira, de entre todos los que había, hay algunos que han encontrado, ha confluido todo eso, entonces ellos son los que se ven, ¿no?, que realmente han llegado ahí. Eso no significa que todos los demás, por ejemplo, que no hemos llegado a esa catarsis como traders, seamos fracasados, ¿no?, que tenemos nuestro camino y nuestro camino es bien merecido. Y siempre podemos, como digo, ¿no?, redirigir, ir ajustándote para que al final todas las variables, cuando llegue el momento, es como eso de será un puente que cruce cuando ya llegue a él, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Cuando llegue el momento yo quiero estar preparado para que cuando tenga que coger la oportunidad, cogerla y tirar para adelante con ello, ¿no? Entonces, es que es un tema súper entretenido ese que mencionáis. Y eso en sí mismo, por uno mismo no puede, no ha llegado a dar con, como dices tú, con la tecla adecuada, ¿no? Pero uno Mm, mismo no puede hacer ese punto, digamos, de crecimiento final que le queda con la mm. ayuda, yo qué sé, de incluso psicoanálisis o algún tipo de terapia. Sí, a nivel psicológico creo que muchas veces se le da una importancia demasiado alta, desde mi punto de vista. Eso no significa que no la tenga, sino que en la mayoría de los casos no la tiene. Si tú eres una persona que ha hecho todo el trabajo bien, a nivel, por ejemplo, técnico, estadístico, de gestión de capital, formativo, todo eso ya lo has hecho. Entonces, en esa parte sí que queda el reducto de la psicología. Dices, vale, no, es que la psicología es donde hay que atacar. Pero muchas veces, y es lo que más me encuentro en mis sesiones, es que la gente pone por delante la psicología antes que todo lo demás. Y eso, desde mi punto de vista, está mal, porque eso genera una especie de sesgo confirmatorio en el que la culpa siempre es tuya, en el que no he sido buen trader o no he conseguido tener resultados por mi culpa, porque no estoy preparado mentalmente. Coño, mm, mentalmente es muy difícil cambiar. Por lo tanto, es muy difícil que si alguien o tú mismo te atribuyes a ti la culpa de no tener éxito en el trading, si solo lo delegas a la parte mental, a la parte psicológica, siendo esta tan difícil de acceder y de cambiar, es casi seguro que vas a estar frustrado y que te vas a enfadar y que vas a hacerte juicios injustos. Entonces, para mí siempre es mejor, primero, descartar todo lo demás, hacer un trabajo interesante y profundo de, oye, vamos a ver si todas las facetas que hemos hablado ahora, que son muy eclécticas, muy multifactoriales, están bien hechas. Si vemos que esas están bien hechas, entonces ataquemos la parte psicológica porque habremos descartado todo lo demás. Y es ahí donde puedes sí trabajar, pues, ya sea a través de psicoanálisis, yo qué sé, terapias sistémicas, de lo que sea. Hay muchas formas de abordar, cada uno tiene la suya y la que más le resuena, pero no hasta entonces, ¿sabes? No sé si me explico muy Sí, bien. sí, sí. De hecho, Mm, un coach al que entrevistamos, Germán Antelo, nos mm, comentaba realmente lo mismo, ¿no? Que está como de moda que la gente dé la culpa a la parte psicológica, ¿no? Porque se escucha ya en claro, muchos sitios, entonces, bueno, en la escuela donde estamos claro. nosotros también, pues es que es lo Mm, mismo. mm. Pero, claro, al final no todo es psicología o es quizá la excusa que te puedas poner tú, ¿no? Eso Y es. entonces ya no tengo que hacer el trabajo, ¿no? Digo, es la parte Exacto, exacto. psicológica y eso, claro, es muy complicado porque yo soy así y, hostia, ¿sabes? Es que al Correcto, final se queda en un correcto. callejón sin Mm, salida, ¿no? En el que, como dices tú, total, la parte psicológica es muy complicada de trabajar, con lo cual no puede ser totalmente. el primer recurso, ¿no? 100% de acuerdo. Además, mencionabas eso, que como soy así, esos arquetipos Sí. que nos hemos montado todos, ¿no? Decir, no, es que yo soy alguien muy ansioso. Por lo tanto, claro, en el trading se me complica.
Hombre, ya amigos, pero es que, quiero decir, entonces tendríamos que estar encerrados en casa todo el día sin hacer nada, porque solo tenemos que encontrar aquello que se nos da bien, ¿no? Hay cosas que igual nos cuestan más por nuestro perfil de personalidad y eso no significa que no sea voluble o modificable, sino que hay que saber identificarlo, trabajarlo, te esforzarás más que otras personas en ese nicho concreto, en ese campo concreto, pero si quieres unos objetivos tendrás que trabajar en ello, no queda otra. Hay muy pocas partes, desde mi perspectiva profesional, de la personalidad de alguien relacionado con el trading que no se puedan modificar. Hay algunas cosas que son encajonadas, no son tendencias, que las tendencias en general de personalidad son aquello que se puede ir modificando, sino que son más constructos que son bastante más inamovibles, que nos vienen de generaciones pasadas, ¿no? No sé, del mismo ADN, ¿no? Por el miedo. Tener miedo, por ejemplo, es algo que no puedes modificar. Tienes tu miedo concreto a una serie de cosas y puedes trabajar sobre ellas, pero ese miedo existe y será diferente en cada persona. Por eso hay personas que tienen más miedo, menos miedo, etcétera. Pues si tú lo que haces es identificar esos lugares, esos constructos que son más fijos para intentar modificarlos, tendrás más probabilidades de cambiarlos. En cambio, si tú lo que haces es decir, no, es que soy así y a partir de ahora todo lo que viene en la vida es así y sin más, pues te vas a chocar contra un callejón sin salida y no tiene ningún tipo de sentido. Para mí, ya te digo que para mí. Y en el trading ocurre mucho eso, como tú dices, que está de moda decir, no, la psicología, claro, es que, claro, eres, la estrategia gana, pero eres tan emocional que no consigues hacer la ganadora. Ostras, pues igual no es siempre así. Claro. Bueno, esa es ¿Y no crees? Sí. No, sí. Pero perdona un segundo, Albert. ¿Y no crees, Víctor, que o sea, en toda esa parte, tanto si es la parte psicológica de un trader o incluso alguien que hace terapia desde su punto de vista de psicoanálisis, ¿no crees que caemos también muchas veces en el error de aquí hay que teorizar un montón, ¿no? Analizamos muchísimo, pero luego no lo llevamos no bajamos al barro con esos Total. conceptos, ¿no? No nos manchamos, ¿no? Para trabajar, para picar esa piedra, ¿no? No cogemos pico y pala y no nos ponemos a trabajar de forma intensa sobre esos problemas psicóticos, vamos a decir, de psicoanálisis que has encontrado que tanto en tu trading como en tu personalidad, tu comportamiento, lo que fuere. ¿No crees que eso ocurre demasiado a menudo y al final decimos, es que es muy difícil, la parte de psicotrading es muy difícil? Hostias, ya, pero es que ni siquiera te has esforzado, ¿no? ¿No crees que eso también se da? Totalmente, totalmente. Y además, como la psicología también tiene una cosa muy mala, y es que es muy esotérica, en el aspecto de... Es como muy divulgativa, y eso está bien. Es decir, al final la divulgación existe y es fantástica y me encanta y estaría todo el día escuchando gente hablando de psicología. Pero luego hay una parte más pragmática, más tangible, como la que tú dices, que desde mi perspectiva, repito, intento remarcar mucho esta palabra porque no quiero que nadie se sienta ofendido porque hay muchas perspectivas, pero la mía, que es la cognitivo-conductual, aquella que se basa más en la conducta e intentar inferir pensamientos y cómo trabajar en ellos para luego inferir de nuevo en la conducta, todo se resume en la conducta. Al final, la expresión máxima de tu mente, en el trading en concreto, por eso digo desde mi perspectiva, se basa en un clic. Ese clic que tú haces, que es una conducta, que es un movimiento, un micromovimiento muscular, y conlleva una ramificación muy grande a nivel mental. Entonces, tú está muy bien que hables sobre, tú me refiero a nivel general, es decir, cualquier persona está muy bien que diga, sí, mira, pues entiendo esto, entiendo lo otro, la psicología, no sé cuántos, pero si luego no eres capaz de trasladar todo esto que entiendes y que piensas en algo tan concreto y tan fino como un clic correcto en el momento adecuado, no sirve para nada. Y mucha gente se queda solo en la parte esa más superficial, más superficial, me entiendo, o sea, más esotérica, más intangible, más de las ideas, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, que la gente no quiere hacer el esfuerzo de trasladar eso, porque cuesta mucho, a lo más físico, ¿no? Eso es muy difícil. La mayoría de gente no hace eso. Total. Muy bien. No, es que al final todo el mundo de las emociones, ¿no? Que afectan a los que hacen trading es muy complicada, ¿vale? Porque entramos en Sí, un mundo un poco oculto, ¿no? Esotérico, como dices tú, difícil de sí, sí. entender. Para cada uno tiene una recepción distinta también, con lo cual es muy... Bueno, digamos que es un trabajo que no es fácil de resolver, incluso por profesionales como tú, ¿no? Total, Bien, total. entonces, en ese sentido, a nivel de emociones, lo que tú has visto, lo que tú has experimentado con gente que has visto, has tratado de alguna forma, ¿no? Mm. ¿Cuáles son esas emociones que afectan más al proceso o al proceso, digamos, al proceso de toma de decisión, ¿no? Que tienes que hacer como trader cuando Mm. estás lanzando una orden, porque has decidido, según tu trading plan, que toca lanzar una orden. ¿Cuáles Mm. son esas emociones que afectan más? Creo que son las 4 más grandes que todo el mundo conoce, que son el miedo, la euforia, la avaricia y la ira, yo diría. Son esas 4 las más comunes y luego a partir de ahí se derivan muchas otras, que son más concretas. Por ejemplo, la ansiedad es un producto del miedo, ¿no? Pues entonces a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas, pero creo que las 4 principales son esas, porque al final
pensadlo, el miedo no solo es miedo, porque la gente se le encasilla con el miedo a perder, pero hay otros miedos. Un miedo, por ejemplo, a no ser la persona que querías ser, o A no ganar. ser, miedo a ganar, miedo, por ejemplo, a no demostrar a tu entorno familiar que eres tan válido como tú quieres mostrarte. Son muchos miedos, muchos. Miedo a fracasar. Entonces, el miedo es un engranaje muy potente que nos mueve en general y que nos define y que en el trading se expresa de maneras que de verdad son muy creativas y bastante maquiavélicas. Entonces, el miedo para mí es el germen principal de todo. A partir de ahí empiezan otros, por ejemplo, la ira, ¿no? La ira es un constructo que surge de nuevo el miedo a no de querer decepcionar, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes un momento de drawdown, un momento de te tilteas, ¿no? Te cabreas mucho, empiezas a enfadarte porque no paras de hacer operaciones perdedoras cuando todo te había ido bien antes en backtest o en simulación, y ahí esa ira no es solo producto de perder dinero, porque yo he encontrado a traders, no sé si os ha pasado, que se cabrean incluso por perder en demo. Entonces, no es solo el dinero, es más el hecho de fallar. Ese Sí, sí. fallar, de nuevo, esa ira que te viene es del miedo, de nuevo, del miedo a decepcionar, del miedo a no ser quien quiere ser, lo que hemos dicho antes. Lo mismo que pasa con la avaricia, ¿no? Si tú ves la avaricia, ves que un trader, por ejemplo, está en una racha de varianza positiva, está ganando mucho dinero, está en un periodo de bonanza, hay un momento en que esa avaricia es producto de nuevo del miedo a decir, ¿y si esto se acaba? Entonces tú apretas el acelerador para intentar exprimir al máximo ese periodo de varianza positiva para demostrarte a ti mismo que de nuevo sí eres válido, que sí eres el trader que querías ser. De nuevo, miedo a no querer decepcionar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la euforia, etcétera. No podría estar así mucho rato, pero para mí el miedo es el origen de todo esto, de todas las emociones consiguientes en el trading. Y luego está la que menos común es, por desgracia, que es la felicidad o la satisfacción, ¿no? Que también es una emoción que debería ser muy común porque al final estamos todos aquí para conseguir, no sé, crecer como seres humanos, ¿no? Y tener una vida, una situación económica mejor. Y hay muy pocos traders que se sientan felices realmente, porque, y esto lo pongo con ejemplo muchas veces, no sé si habéis escuchado esto, pero el trading es muy insatisfactorio per se, porque tú pierdes y estás insatisfecho, obviamente, pero es que si ganas también, porque puedes haber ganado más. Entonces, es como un constructo constante de insatisfacción en la que el trader nunca logra la felicidad total porque siempre hay un grado más que subir o un grado más que bajar. Y entonces la felicidad es difícil de alcanzar, desde mi perspectiva, de nuevo. Incluso existen entre estos mismos periodos como lo que yo llamo el día de furia, ¿no? Sí. En que todo va bien, pero de golpe, pues un día de furia, ¿no? Como el de Michael Douglas, ¿no? Total, En la peli. total, total. Ujú. Persona Sí, sí, normal sí, y sí. explota, ¿no? Ese Ujú. día. Total. Y o 100%, iba 100%. Sí, sí. muy bien y tiras vamos, por la ventana todo lo que habías conseguido, Mm. nada, en 1 hora o en 5 minutos. Y Total. no se sabe por qué, ¿no? De alguna forma. Y quizás Ujú. es como un caldo de cultivo, ¿no? Que se ha creado con todas esas emociones que han ido creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Y al final Mm. explota esa olla, ¿no? Y la lías, Sí. ¿no? Totalmente. Yo tengo una hipótesis bastante trabajada sobre eso, porque eso es lo que ocurre más frecuentemente. Es decir, en mis sesiones, creo que gran parte de la gente que ha venido ha sido por esos mismos días, ¿no? Esos días de furia, esos días catastróficos, esos días irracionales. Y después de indagar mucho, yo me he dado cuenta que la mayoría de gente no tolera la incertidumbre. Y es ahí donde está el problema. Ujú. Que tú puedes estar en un periodo de beneficios muy bueno y todo parece ir muy bien, pero tú en realidad no estás tolerando la incertidumbre de que hay un momento en que eso puede llevar a pérdidas, porque estás asumiendo seguramente riesgos que no tienes que asumir, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en los otros lados. Cuando estás perdiendo mucho tiempo, no estás preparado para saber ganar. Entonces, estás perdiendo mucho tiempo, ganas un poco y como no estás acostumbrado a eso, arriesgas más porque estás ya confiado, pum, pérdidas. O ganas mucho, no estás acostumbrado a ganar, te sobreconfías, te sobrepalancas, pum, pérdidas. Entonces, para mí esos días catastróficos son siempre producto o días de furia de las emociones que te genera la falta de trabajo estadístico, Ujú. de saber dónde están los periodos correctos, por ejemplo, cuál es la moda de tus beneficios, ¿no? Es decir, ¿estás en un periodo de beneficios que está dentro de lo habitual o estás fuera de lo habitual? Si estás fuera de lo habitual, igual es mejor que lo tengas en cuenta, que eso puede llegar a ocurrir una pérdida grande, porque si ganas mucho y se te desvía mucho de lo que se supone que tienes que ganar, es probable estadísticamente que te venga también un periodo de pérdidas. Si tú sabes eso, es mucho más difícil caer en emociones irracionales, ¿no? En esos momentos irracionales que te llevan a días de furia, porque sabes que eso puede llegar a ocurrir. Y si tú sabes que algo puede llegar a ocurrir, al menos tienes protocolos. Y los protocolos aquí son necesarios, porque si no, la hostia puede ser terrible. Claro. Y todo eso es que al Mm, final, en la parte buena, digamos, todo va bien, o en la parte mala, todo va fatal, mm, te lleva a obsesiones, ¿no?
sea, es típico en el trading estar obsesionado, sobre todo al principio, ocurre mucho al principio, ¿no? Te Sí, obsesionas, ¿no? Y al final pierdes un poco el objetivo, ¿no? Del trading, que es un poco darte total. cierta libertad, ¿no? Ya no hablemos solo de Exacto, dinero, pero entonces lo que estás generando es esclavitud, ¿no? Dices, me correcto. obsesiono y es entonces 24 horas, ¿no? Fin de semana, Ujú, si operas total. futuros, hostia, qué Sí, desastre, que no hay mercado, sí, obsesión pura, ¿no? Claro, y total, total. eso es algo muy complicado, pernicioso, porque, hostia, te invade, ¿no? De alguna forma te genera esa esclavitud. ¿Hay alguna señal previa que te pueda decir eso a nivel de comportamiento? Sí, total, total. Es una muy buena pregunta. Yo a eso lo llamo la paradoja del trader, ¿no? Que es la de que empiezas con esto para intentar trabajar menos y ganar más y acabas ganando menos y Sí, trabajando más, ¿sabes? Entonces, ostras, cuidado que hay algo que no funciona, ¿eh? Y parece que nos olvidamos, decimos, no, no, es que nos gusta tanto esto, nos genera tanta placer solo el hecho de hacerlo, o más que de hacerlo, de el potencial de lo que creemos que podemos llegar a tener, que esta actividad es muy obsesiva, como decís. Y yo lo que intento invitar siempre a la gente es que para darte cuenta de que estás en ese periodo de la paradoja o del desierto, ¿no? que menciono, yo siempre haría un trabajo muy grande de saber, antes de empezar, o al menos cuando estés dentro, ponderar tus ámbitos vitales. No sé si me explico. Imaginemos que tú a día de hoy, como Alberto, como Josian, tenéis una serie de parámetros vitales que os definen, ¿no? Como seres humanos. Y esos parámetros vitales que os definen son, mira, pues me gusta ir al cine, me gusta ir a cenar con mi mujer o mi pareja, me gusta ir con mis amigos a tomar cañas, yo qué sé, me gusta hacer deporte, me gusta... Hay una serie de partes de ti, me gusta la lectura, que te definen como eres tú. Si el trading se introduce dentro de ese nuevo arquetipo de personalidad de aspectos vitales y come parte de la ponderación de esos otros elementos, tú ponderas cada uno de ellos y dices, mira, para mí lo más importante es, pongamos, pasar tiempo con mi familia, 40% de la importancia de mi personalidad, 20% es ver películas, porque soy muy cinéfilo, 20%. El trading se introduce y como parte que introduces, eso va a conllevar un gasto energético, de tiempo, de recursos, lo que sea, dentro de tu faceta vital, y eso no va parte de ti. Pondérala y pondérala siempre correctamente, de manera humilde, diciendo, vale, ¿qué importancia tiene esto? Pues le das un 10%, un 15%, un 20%, la que sea, según tu espectro vital. Cuando le das, tienes que ser justo y cada mes, cada 3 meses, hacer un poco de retrospectiva y de valoración y de análisis, decir, vale, ¿el trading sigue siendo esa parte ponderada de mi vida o se ha modificado y ahora engloba más? Porque si engloba más, si pasas de un 20 a un 40 y ese 40 no justifica el ingreso económico que se te perdura o se te percibe y por lo tanto puedes justificarlo, entonces seguramente te estás equivocando porque estás aumentando la ponderación e importancia de una actividad que te está quitando más de lo que te está dando. De manera objetiva, tienes de manera así una especie de plan de alerta, ¿no? De decir, vale, ¿cómo se dice? Una checklist en la que poco a poco te vas tú autovalorando, autopercibiendo, para saber que el trading no tiene que comerte más parte de ti de la que debería comerte. Porque si no, te pasará lo que mencionas, que es meterte en esa obsesión muy tóxica en la que de repente te ves que llevas aquí 5 o 6 años haciendo una actividad que, como decíais, quería darte tiempo y libertad y dinero y te lo ha quitado todo, de verdad. basarlo en los Claro, números claro. es fantástico. O sea, lo estás aterrizando Total. todo a algo objetivo, Sí. palpable, ¿no? Es que Es lo eso más es fácil. alucinante, porque si no uno se queda siempre en el limbo, ¿no? De, hostia, es Exacto, que podría ser exacto. mejor, tal, pero calíbralo, o sea, míralo, ¿no? Exactamente, y mira tu Total, mejora, y total. si lo calibras, entonces Mm, podrás tener la perspectiva de si has mejorado, si has progresado, porque si no, vivir total. en esa Mm, incertidumbre ya lo vives en el trading, claro, que además vives en la exacto. incertidumbre de no saber si vas por el buen camino. Exacto, exacto, exacto. Es literalmente eso, la verdad, no podría haberlo expresado mejor. 100% de acuerdo. Vale. Siguiendo con esto, permíteme que haga de abogado del diablo, ¿de acuerdo? Total. Imagínate que, vale, yo entiendo el mensaje, pero yo me pongo ahora en el perfil de trader totalmente obsesionado, ¿no? O sea, Ujú, yo solo quiero estar delante del gráfico porque es que yo anhelo tremendamente lo que me puede dar el trading, lo que mis números me dicen que me puede dar el trading, ¿no? ujú, Y claro, tú me dices, no, no, pero tú básate, pondera, evalúa, pásate en todo eso, pero claro, yo estoy tan cegado, estoy emocionalmente tan cegado por el trading ujú. que literalmente no te hago ni caso, ¿no? Yo Ya, sé que tengo que hacer eso, pero no te hago ni caso. sí, sí, Entonces, claro, aparte de poder darme collejas o sí. echarme la bronca, Ujú. claro, ¿qué me dices en esa circunstancia? También siendo justos, debemos recordar que cualquier persona, y esto hay que entenderlo y hay que ser maduros, porque mucha gente esto les cosas le molesta estas palabras, pero hay que ser responsables.
Ajá. Entonces, cada uno es responsable de sus actos y de qué consecuencias van a tener sus actos. Entonces, yo, como en este caso, como intermediador de la psicología, por así decirlo, porque al final un psicólogo no te dice qué hacer. Al menos lo que pretendo yo. Yo nunca te voy a decir, oye, haz esto. Te voy a decir, oye, desde la perspectiva que yo trabajo y la que me informo y la que le dedico mucho tiempo de estudio, te digo que creo que lo mejor, según mi experiencia, es esto. A partir de ahí, tú sé responsable y autónomo para decidir absolutamente lo que te dé la gana. Porque luego tú misma, a través de esas consecuencias, vas a poder comprobar si lo que yo te decía tenía sentido o si por lo que sea me equivocaba y por lo tanto tu decisión es correcta. Y la cual yo acogeré y me la atesoraré y lo aplicaré en siguientes pacientes o clientes, ¿no? Por tanto, si yo, por ejemplo, doy un tipo de información así, doy una herramienta que creo que es útil, como la de basarlo todo en datos para intentar tener una perspectiva más objetiva, y alguien no lo hace porque está muy obsesionado, lo siguiente que me queda decirle es suerte, ten cuidado. Yo personalmente siempre intento, cuando llegamos a ese punto, que ya que a mí no me creen, busquen una especie de policía o de avalista externo en su entorno más Sí. cercano, por ejemplo, una pareja, un hijo, un padre, lo que sea, que sepa lo que estás haciendo para que tenga un poco de control externo sobre ti, porque si no, de verdad, las consecuencias son nefastas. Por desgracia, yo tengo el embudo en las sesiones de psicología de gente que ha sufrido mucho y ha perdido mucho dinero y que me cuentan ese tipo de cosas, ¿no? Que me dicen, oye, mira, yo no supe parar cuando tenía que parar y he acabado perdiendo todo el dinero que tenía ahorrado de los últimos 30 años. Entonces, ojo, cuidado, que esto es muy peligroso. Si alguien quiere continuar, mejor que haya un familiar o alguien cercano que tenga un poco de control, porque a esa persona quizás sí que le hace un poco más de caso y le ayuda a coger perspectiva, pero si no, si aún así no de esto, lo siguiente que va a ocurrir, porque me lo conozco por desgracia, es que al cabo de los 6 meses del año tendré otra sesión con esa persona porque me lo va a pedir de urgencia y me va a decir que por favor vamos a tratar lo que dijimos porque al final tenía razón. O sea, tristemente te diría ser responsable y ser autónomo porque esto es muy peligroso. De todas maneras, por lo que comentas, o sea, parece que, hostia, esto te lo encuentras, ¿no? Sí, 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 Pero claro. a nivel de proporciones, Ujú, ¿qué dirías tú de la cantidad de gente que puede sacarlo y decir voy a trabajar esto ujú, respecto a los que le está ocurriendo lo mismo, pero no lo van a decir? E ujú, incluso en su entorno familiar o ujú. no lo saben. Ya, Yo creo que es proporcionalmente mayoría, total. brutal la gente Sí. que ni lo va a comunicar, ¿no? Correcto, correcto. Sí, sí, totalmente. O sea, la mayoría de gente, primero, que no quiere comunicar que lo que están haciendo. Esto, además, hice un vídeo hace poco sobre ello, porque me encuentro a muchas personas. Normalmente, cuando hago un vídeo sobre esto, es porque yo mismo estoy como emocionalmente un poco alterado, porque tengo una racha de sesiones en la que veo que ocurre mucho eso. Entonces digo, hostia, esto es un problema que es más común de lo que yo creo, así que hay que hablarlo. Y este es uno de ellos, que mucha gente no comunica lo que está haciendo trading porque entonces te avergüenzas de hacer trading. Y hay muchos motivos de ello, pero quizás no le estás dando el plano profesional que esto merece. Esto es una profesión digna, es una profesión muy compleja, de alto rendimiento, y por tanto se tiene que tratar como tal. Tú, si vas a ver un tenista profesional, ese tenista profesional no se avergüenza de ir a entrenar o no se avergüenza de ir a comprarse una raqueta más cara. No, dices, hostia, estoy trabajando en mi futuro profesional de atletas de alto rendimiento. O en otra profesión, ¿eh? Lo mismo, pues aquí ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Que mucha gente aborda el trading, por desgracia la mayoría, de una manera recreativa. No lo están haciendo de una manera que tiene unos objetivos claros, porque la obsesión es peligrosa cuando no tiene un plan. Si tú tienes un plan, tú tienes unos objetivos marcados, un trabajo delimitado, tienes las baldosas amarillas del mago de Oz en que te pueden guiar un poco, que tú mismo has Ujú. trabajado, la obsesión puede ser positiva, es necesaria incluso, porque si no, no llegas a ningún lado al final a donde tú quieres. Entonces, la obsesión con control es un gasolina, pero la obsesión sin control es un suicidio económico y psicológico, porque Ujú. entonces es lo que decimos, ya te pierdes, solo crees que por obsesionarte mucho y por estar muchas horas y por trabajar mucho vas a tener resultados, y no es verdad, porque tú puedes estar picando en la dirección opuesta y picas mucho, pero pum, 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 te vas hacia otro lado donde no vas a encontrar absolutamente nada. Pues hay que hacerlo bien. Entonces, la mayoría de gente, cuando me los encuentro, cuando las primeras sesiones normalmente, están muy obsesionados, están muy activos, muy motivados con el trading. Y además por eso me llaman que soy muy, muy pesimista o muy de esto, porque claro, yo les digo, oye, está muy bien, estás motivadísimo, perfecto, genial, pero esta motivación que estás teniendo ahora mismo, igual es mejor que te la rebajes un poquito, que la transformes en algo útil, que es voy a organizar mi vida para que el trading esté dentro de ella, porque así sobrevivirás. Porque si tú consigues adaptar tu tiempo de esfuerzo en el trading en un entorno vital en el que esto no te quita nada, simplemente lo haces como si fuese un hobby profesional, ¿no? Algo al principio que, mira, yo añado a mi estructura vital, le dedico el tiempo necesario y justo para que esto poco a poco vaya teniendo resultados y yo, a medida que los resultados aumentan, aumentar también mi tiempo de dedicación y así es natural, es orgánico esa transformación, porque solo aumentas el tiempo de dedicación cuando ves resultados que realmente avalan esa inversión de tiempo y no al revés.
cuando eso lo explicas y lo trabajas y tal, la gente te dice que sí, como decíamos antes, pero al final todo el mundo hace lo que quiere, porque tú te dejas llevar por tus pulsiones y tienes claro lo que tienes que hacer, pero de lo que tienes que hacer a lo que finalmente haces hay un gap enorme. Y por desgracia, como bien dices, la mayoría de gente que viene a mis sesiones, o una de dos, o no ha pensado en ello y simplemente se deja llevar, o aunque lo entienda, no va a hacer el cambio hasta que pase demasiado tiempo y a veces es tarde, la verdad. Total. Es un Es tema fascinante ¿vale? porque es muy interesante porque refleja, o sea, apuntas directamente a la autorresponsabilidad que tiene que tener al final Claro, el operador, ¿no? Y a esa total, madurez que tiene que lograr para ser claro, suficientemente autorresponsable. Creo que es total. fascinante. En relación a esto, en relación a este tema de obsesiones y demás, ¿tienes en mente algún ejemplo, evidentemente sin nombrar personas, obviamente, de algún trader que haya pasado de esa situación totalmente desastrosa que escenificábamos hace un rato y haya logrado superar esa ansiedad, ese miedo para volver a alcanzar esa estabilidad? Sí, 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 hay muchísimos casos. Hay casos que lo logran, pero sobre todo son casos en los que tienen la capacidad para hacer un parón, saber que es momento de parar. Y tú cuando estás en medio de una carrera, es muy difícil saber que es momento de parar y que tienen que correr otros y tú no seguir. Y eso es lo difícil realmente. Es decir, vale, yo estoy en una carrera, estoy corriendo mucho. Y hay en psicología, no sé si conocéis un concepto que es coste hundido, que es que cuando tú Ujú. más tiempo le dedicas a algo, pues más difícil es tirar para atrás y abandonarlo. Pues aquí yo me he encontrado que la gente que se obsesiona mucho con el trading, que están un poco en ese bucle, los que son capaces de redireccionar y realmente luego crecer muchísimo y decir, hostias, que son personas totalmente distintas, son personas que han sabido parar. Es decir, mira, llevo 4 años metido en esto obsesivo sin resultado alguno. Y sufriendo, cuando esto me tenía que dar felicidad, dinero y tal. Entonces, en ese punto, en lugar de obsesionarse y decir, no, yo tengo la razón, poner el ego por encima, ¿no? Decir, no, es que tengo que seguir porque estoy casi llegando, porque es el desierto desde el trading el que ves el oasis. Esto es muy peligroso porque siempre ves el agua. Dices, ay, casi llego y nunca llegas. El oasis se aleja, se aleja, se aleja. La mayoría de gente está en ese desierto. Si tú eres capaz de parar, ¿no? Y decir, oye, voy a echar el freno, dejo el ego al lado, hay gente que lo ha logrado y yo no pasa absolutamente nada, soy responsable con mi capacidad actual y mi momento, voy a parar, cojo un poco de aire, retomo quién era yo anteriormente, vuelvo a coger aire y perspectiva de lo que es el trading para mí, de lo que quiero lograr y reestructuro mi plan. Porque ya he visto que hasta ahora mi plan no ha funcionado. Entonces, aunque haya estado 4 años picando piedra en esta dirección, y eso es mucho tiempo invertido y es una putada, porque entiendo que es una putada. O sea, yo creo que todo el mundo entiende que nadie quiere gastar tiempo en algo que no lleva a ningún lado. Sí. Pero si esto lo haces desde la pasión y el amor real que tienes a esta profesión, te tiene que dar igual, porque esos 4 años, esos 3 años, lo que sea, es tiempo invertido en una parte de ti que luego va a tener un fruto por otro lado, seguramente si eres capaz de redireccionarlo. Así que la gente que lo ha logrado ha sido gente que ha parado, coge perspectiva, reestructura el plan y empieza a trabajar de nuevo ahí de manera más eficiente, ¿no? De manera más ensayo-error. Mira, pues voy a probar esto. Y si no sale por ese lado, no pasa absolutamente nada. Cogeré lo bueno, pararé, reestructuraré y seguiré por otro lado, ¿no? Gente un poco resiliente en este caso. Estupendo, estupendo, estupendo. A Total. mí me convences, desde luego. Mejor, mejor. Mejor, os lo digo de verdad porque es que es la realidad. Es decir, tristemente, y lo digo muchas veces como triste, porque es que a mí me llega gente muy jodida a las sesiones. O sea, además tengo una estadística, la verdad os la podría decir que la tengo por aquí, pero no sé dónde la tengo, pero creo que era como, no sé, tío, es que el 80% de la gente que me viene son gente que no es rentable. Era el 16% rentable, creo, o 15% que rentable me refiero que en el último año hayan tenido resultados. Por lo tanto, todos los demás, de 1000 personas, no lo logran y está mucho tiempo. Y por mucho que en redes sociales veamos éxito, casos de éxito, no sé qué, no sé cuántos, está muy bien y esos son sesgos del superviviente y está genial. Pero la realidad a nivel numérico es que la mayoría de gente está en este mundo y luego muchos años y no lo logran. Y no es culpa suya, no es culpa de que no te esfuerces, no es culpa de que seas incapaz ni que seas mal trader. No es nada de eso. Es que esto es complejo y por lo tanto hay que asumir la complejidad de esta actividad, saber que cada uno tiene sus limitaciones, sus características y intentarlo de manera eficiente, inteligente, no frustrarte, no enfadarte, no confiarte, hacerlo de manera profesional. Si lo enfocas de manera profesional, la probabilidad aumenta muchísimo para mí de que logres tener éxito en esta actividad. Si no, pues es probable que estés en esa franja, por desgracia, que sufren y que toman el trading como si fuese una tortura más que una oportunidad. O sea, al final se vuelve doloroso. Sí, sí, sí. Exacto, total. Vamos a, si te parece, Víctor, vamos a intentar tocar otro palo y a ver si somos capaces de engranarlo con todo lo dicho hasta ahora. Vamos a hablar Vale, de IA, ¿vale? Porque ahora vale. mismo esto es noticia una semana sí, otra también. Cada semana nos vuela en la cabeza con algún concepto diferente, ¿vale? Entonces,
Está ahí, ha venido para quedarse la inteligencia artificial, pero claro, vamos a ver si lo conseguimos cuadrar o relacionar o buscar un nexo con el trading o incluso, de alguna forma, pues o sea, con la forma de usar la IA para generar herramientas que te puedan ayudar en tu trading. ¿Tú cómo ves todo este paradigma? Complejo también, difícil desde la ignorancia, en el aspecto de... Justo antes hablábamos de que ayer estuve grabando, ¿no? Y estaba ahí en un podcast, una entrevista, y esa gente que se dedica a producción, hablábamos de la inteligencia artificial y de cómo va a comer su trabajo de cierta manera, ¿no? Pues yo creo que aquí en el trading ocurre un poco también eso, que al final la inteligencia artificial, si pensamos de manera fría, y eso sí que me parece un tema de conversación para que lo hagamos juntos, porque mi opinión es totalmente inválida aquí, que es más el hecho de, yo creo que cada vez será más difícil encontrar ineficiencias en los mercados, porque esas ineficiencias serán explotadas de otra manera, ¿no? A través de la inteligencia artificial, del machine learning. Seguramente los retails, especialmente los discrecionales, tengamos más dificultades a la hora de poder explotar esas ineficiencias. Eso es una putada, al final, porque muchas estrategias seguramente van a quedar obsoletas, ¿no? Entonces dirás que patrones que existían antes y quizás tú explotabas de manera adecuada y te permitían vivir de esto, sacar rendimientos, quizás poco a poco te van dando más resultados más mediocres y al final caducan, ¿no? Que eso ocurre muchas veces, igual pasará más rápido, ¿no? Ahora que antes. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también me planteo mucho el tema de si al final tendrá sentido la operativa manual, ¿no? Porque si el machine learning y la inteligencia artificial avanzan lo suficientemente rápido, igual simplemente con desarrollar aptitudes y conocimientos sobre cómo tratar esa inteligencia artificial en los gráficos, el trading manual queda un poco más también relegado a un segundo plano, porque al final lo podrás hacer todo a través de código, a través de algoritmos, y esos algoritmos ya no serán tan rígidos como son actualmente, sino que quizás son más adaptables, no más cambiantes, y eso al final anula la participación del trader manual. Esa es la segunda. Y la tercera ya es más también en la parte mental. Y es que al final esto es tan complejo porque es muy difícil, como decíamos antes, gestionar quién eres tú ante los gráficos, ¿no? Y todo lo que conlleva. Quizás la inteligencia artificial, si hay un momento en que se desarrolla tanto como para implantarse dentro del ser humano, por ejemplo, ¿no? Y hacer una especie de mix de, ya que lo hemos hecho a nivel visual, por ejemplo, con las gafas, ¿no? De realidad virtual o, no sé, a través de tecnología, puede ser que haya un momento en que tu toma de decisiones sea mucho más automática a través de inteligencia artificial, ¿no? Y que por lo tanto ni siquiera tú tengas que gestionar tus emociones porque te ofrecen una solución más rápida de control emocional, te pueden insertar directamente las hormonas que necesitas. Yo qué sé, es que al final el futuro es tan incierto y tan distópico que yo, por ejemplo, recuerdo cuando, no sé cuándo visteis vosotros ChatGPT por primera vez, ¿os acordáis? De cuándo fue la primera vez que visteis ChatGPT. Sí. Vale, pues yo también lo tengo clarísimo. O sea, yo recuerdo perfectamente una cena de Navidad en la que me dijeron, mira esto, y empecé a debatir políticamente con el chat. Entonces yo ahí ese momento me asusté y dije yo, hola, y de eso hace 3 años o 4 máximo. Lo que ha cambiado en este tiempo, que todo el mundo ya tenemos integrado que eso existe y lo que va a pasar en años venideros, a mí me abruma la exponencialidad del crecimiento. Entonces, de aquí 10 años ya veremos cómo está la inteligencia artificial y el trading, porque lo que viene para mí es enorme, la verdad. No sé si pensáis igual. Bueno, la evolución Y ha sido del último año. Tú hablas del principio, pero la Correcto, evolución correcto. exponencial solo en un Total, año es total. brutal. Es una En esos locura. años anteriores era, bueno, vamos escuchando cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora no, hostia, como decía Joseán, semana a semana, dices, pero ¿qué narices es esto? O sea, Total. si es que ahora ya no sé si estoy hablando contigo. Exacto, exacto. Totalmente, totalmente. Sí, Sí, hay una sí, aplicación, no sé si lo he visto, que se llama HeyGen, que HeyGen lo que hace sí, es, te crea un avatar, pero un sí, 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 avatar sí. sí. solo con la voz. Eso es una locura, de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que, o lo que ha sacado Google ahora mismo, que crea películas, Sí, sí, pero sí. que parecen Bueno, el superproducciones. VO3. Ujú. Por favor, si es que es una locura, es increíble. Sí, sí, sí. ¿Y si intentamos hacer una aproximación desde otro perfil? Es decir, dejamos al trader como centro, ¿no? De lo que es la operativa, pero usamos la IA para tareas más colaterales del trading, para poder explotar tus datos, para poder analizar Claro. tu estadística, para poder llevar tu diario, para poder hacerte tu propio psicoanálisis sobre cómo respondes al miedo ante determinados momentos, determinadas circunstancias. Es decir, el operador sigue siendo realmente quien maneja las palancas de la nave, digamos, pero utilizas la IA de forma transversal, de forma horizontal, para ayudarte en tareas más rudimentarias, vamos a decir, a pesar de que, bueno, tiene su impacto, evidentemente, ¿eh? Total. Ahí sí que tendría cierto sentido, ¿no? Es decir, o sea, no sería algo desatendido, sino que sería un apoyo que realmente te puede permitir centrarte en lo que tienes que centrarte. Sí.
Lo entiendo, y esto sí que me parece un tema, ¿eh? Porque y esto es controversial, pero ya te digo, como esto es totalmente de cuñado, podemos hablar. Pero, pero yo pienso, por ejemplo, que es que a mí, por ejemplo, me abruma un poco el tema también de la inteligencia artificial aplicada en ciertos campos, porque en psicología, por ejemplo, hay gente que utiliza ChatGPT como psicólogos. Mm. Y mucha gente se piensa que eso es algo positivo. Y a mí ya te digo que yo, por suerte, no tengo no vivo solo de la psicología, eso me da igual. Pero, o sea, que no tengo que defenderlo por mi profesión. Pero sí que es cierto que es muy peligroso, y os lo digo de manera totalmente humilde, porque un psicólogo bueno no te da respuestas que quieres escuchar, sino que te invita a tú construir esas propias respuestas. ChatGPT o una inteligencia artificial no te hace eso. Te da exactamente lo que sabe que quieres pedirle. Entonces ya te está avanzando muchas cosas, te está dando información que no te permite ser tú creativo a la hora de generar esos pensamientos. En el futuro no sé si será capaz de hacer también esa introspección y decir, no, tengo que hacerle ayuda, tal puede ser. Pero a día de hoy es muy peligroso utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial para tratar datos, porque entonces seguramente tú no tienes la habilidad para poder discernir si esos datos son correctos o no. Entonces estás delegando el resultado de ese tratamiento en algo externo a ti. A mí me parece muy bien para un profesional de los datos que ya sabe cómo tratar esos datos, utilizar la inteligencia artificial para ser más eficiente. Y eso está genial, porque sabes identificar dónde está el error, dónde está el problema, dónde está... Me explico, pero cuando la gente común, en general, de manera totalmente transversal, tengas esa potestad de poder utilizar las inteligencias artificiales para todo, creo que mucha gente va a pecar de soberbio en pensar que son capaces de utilizar correctamente esa inteligencia para ciertos campos, cuando desde mi perspectiva, al menos a día de hoy, estamos lejos de eso, ¿sabes? Entonces mucha gente creo que se equivocaría, que utilizaría la inteligencia artificial para tratar datos, habría un error de cherry picking, no sé, de sesgo confirmatorio de la inteligencia que te la ha dado porque tú le has preguntado una cosa concreta y te la ha ofrecido de esa perspectiva, tú no lo sabrías ver, confiarías en ello y lo utilizarías. Y además eso lo vemos hoy, que mucha gente pregunta cosas a la inteligencia artificial que tienen errores y no saben detectarlos y lo comunican como si eso fuese la verdad absoluta y encima tú miras la referencia, no saben referenciar, por ejemplo, entonces tú miras la referencia bibliográfica de ese texto, de esa cita y es equivocada. Pero esa persona ya lo ha expuesto como si fuese la verdad, porque te lo ha dicho una inteligencia artificial y has delegado en ello. Entonces, es un tema controversial por eso. En el futuro, no sé si serán capaces de hacer eso, pero a día de hoy yo lo veo complejo, la verdad. Lo veo muy, muy, muy difícil. Claro, ahí el riesgo claramente es ese. O sea, es decir, lo que te dice ChatGPT o quien sea, ¿no? Mm, Te lo tragas como cual papagayo, ¿no? exacto. Entonces, pero claro, eso tiene su parte interesante y positiva también. O sea, Mm, te obliga de alguna forma a, hombre, no pensar que esto es algo desatendido y lo que me dice ya está, mm, es la verdad absoluta. No, no. O mm, sea, reflexiona, analízalo, madúralo, apóyate de esa respuesta rápida, evidentemente, pero mm. eh, ten un poco de criterio. Yo creo que Ya, eso, en cierto modo, nos lleva a lo que decíamos también hace un rato, que te obliga a ser responsable, te ya. obliga a ser maduro. O sea, Pero tú ¿cuánta gente tienes conocéis así? poco, Es que es complicado, es complicado. unos 3 más o menos. Exacto, exacto. Por eso que sí, 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 o sea, yo pienso igual que tú, pero de ahí a que, que sea pragmático, que sea útil a nivel general de la población, lo veo más peligroso que otra cosa, la verdad. Pues que aparte hay la generación nueva, digamos, los jóvenes, Ujú. han nacido o sea, han crecido con esto ahora ya. Con lo cual, es la realidad. O sea, mm, a ver, diciéndolo así directo, ¿eh? O sea, es su psicólogo y así lo han entendido porque así lo han utilizado. Con lo Correcto, cual, las respuestas de ese psicólogo serán las correctas que interpretan ellos, que es las exacto, que debe dar un psicólogo. Con lo cual exacto. no hay una referencia, es como Ujú. uno que no ve bien, pero Sí, lo ha visto así toda la vida. Con lo cual, ujú, hasta que no se ponga las gafas y lo vea mejor, no sabrá que no ujú. está viendo bien. Y eso Totalmente, es totalmente. lo que puede ser tan complicado y puede ser Mm. difícil de resolver al final. Claro, es como habéis leído, igual sí, pero es bastante famoso, el libro famoso de Orwell, ¿no? Del 84, de Sí, que sí, existe el hombre. misterio de la verdad y todo el rollo, ¿no? Sí, Pues esto es igual, pues cuando te ponen ¿cómo se llamaba? No me acuerdo la palabra, pero que era como la verdad, ¿no? Era como Sí, el el, el- Ministerio de la Verdad. Sí, pero tenía como el sobrepensamiento en el nombre o algo así, vale. Sí, 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 era sí. como una palabra que te decía que en la nueva realidad es solo aquella, como tú dices, a ver, que es la que te han ofrecido. Y por lo Sí, tanto, si tú conoces esa verdad, esa es la verdad. Y si a la partir de ahora la inteligencia artificial es la que te va a dar la verdad,
la inteligencia artificial es la que tiene el ministerio de la verdad. Eso es. Y todo lo demás ya no es la verdad, porque en la inteligencia artificial que yo le pregunto, imagínate que yo como psicólogo le digo a alguien, oye, esto que haces desde mi perspectiva profesional no está bien, tal, no sé cuánto, haría esto. Lo primero que hará esa persona es ChatGPT, inteligencia, a ver qué me dice. Corroboro, ChatGPT me dice que el profesional tiene razón, perfecto, entonces es la verdad. Si ChatGPT me dice que no, entonces este profesional con 20 años de experiencia a su espalda no tiene razón, porque ChatGPT no dice eso. Y eso, ostras, ojo, cuidado, que es peligroso. Es Sí, sí, sí. dramático. Es dramático, es dramático. Pues si eso lo extrapolamos a tema de médicos, tema de Sí, salud, hostia, ojo, cuidado, que ahí se abre un camino sí. tenebroso. Claro, por ahora, claro, extrapolando todo esto, al final diríamos que hasta ahora la parte de gestión emocional no te la va a resolver una IA, dile ChatGPT o dile la que sea, ¿no? De momento, no podemos decir que no lo será porque esto es, como decimos, un avance exponencial día a día, con lo cual no sabemos qué puede llegar a hacer en 2 días, ¿no? Pero al final también podemos utilizarlo convenientemente, Mm, ¿crees tú o no? Es decir, hay gente que, joder, pues, tiene realmente problemas, ¿no? En ese equilibrio de iras constantes, de obsesiones, ¿vale? No tiene un equilibrio y no se van a prestar a ir a un psicólogo, que sería lo Ya. adecuado. Ujú, ¿Puede ser una buena ayuda al final, no teniendo la ayuda, ya. digamos, más correcta? Ujú. ¿Pero en el trading solo o en otros ámbitos? En el trading estamos hablando, sí, pero al final Sí, lo podríamos decir para ya. todo, ¿no? Sí, yo creo que en el trading sí que tiene sentido, porque el impacto de un error en la IA en este caso no es tan peligroso como en la salud mental concreta, por ejemplo, clínica. Imaginemos que alguien con depresión, ¿no? Que es un Mm, problema muy, muy, muy serio que puede llevar a consecuencias catastróficas, mucho más que la económica. Ahí sí que considero que en la inteligencia artificial no hay que delegar la responsabilidad ahí, porque de verdad que eso es muy peligroso. Pero en cambio, en actividades como el trading o la gestión emocional relacionada con actividades profesionales, creo que tiene sentido. Tiene sentido sobre todo por el hecho de ser, de nuevo, más eficientes. Y si lo haces de manera correcta y adecuada, te evitas pagar unos gastos que... Y además, mucha gente, por ejemplo, en el trading, si tú vas a un psicólogo para hablar de trading, tristemente, y también lo entiendo, es decir, hay que ser, quiero decir, justos con esas personas también, no tienen los conocimientos para saber lo que estás haciendo. claro. Entonces, saben mucho de su faceta, de su ámbito profesional, pero si tú les dices que haces trading, te lo van a asociar por experiencia propia, por otros clientes que he tenido, con el azar, con el juego, con que es, me explico, ¿no? Que Ludopatía, sí, sí, sí. ludopatía, básicamente. Sí, Entonces, seguramente las respuestas que te va a dar ya son prejuiciosas y están sesgadas hacia lo negativo. Y entonces ujú, nunca van a indagar correctamente en si lo que te ocurre es un producto de algo profesional, de algo que es concienzudo y con un plan, o si es producto de algo recreativo. Por lo tanto, ahí la inteligencia artificial creo que sí tiene mucho más sentido, por ejemplo, ChatGPT, para orientarte, decir, oye, lo que me está ocurriendo a nivel, imaginemos, de FOMO, dame 4 herramientas para combatir el FOMO. Esto te lo va a dar perfecto ChatGPT. Le dices, oye, soy trader. Como trader, tengo este problema que es de FOMO, ¿no? Pues dime qué es el FOMO y cómo lo orientarías tú para poder tal. Eso no es peligroso, ¿no? ¿Qué te va a decir? Algo tan malo como para que te afecte, no pasará nada no, ahí. no, no. Entonces creo que puede ser muy útil en ese aspecto. No, no, Mm, fantástico. O sea, mm. te puede crear como protocolos Por ejemplo, claro. que a ti te ordene las ideas. Al final no te va a decir Mm, nada que no sepas, probablemente. exacto. Pero si hay alguien que te lo pone en orden, ¿no? Y te hacen como un Mm, checklist y te obliga a ti a hacer el uso del checklist, total. hostia, ya te está como ordenando, ¿no? Mm, Mentalmente, te está estructurando y eso a veces es lo que te falta. O sea, muchas correcto. veces al trader le falta eso, ¿no? Mm, Un poco de estructura, sí, ¿no? Menos improvisación y total. tener algo estructurado que ya conoce, pero que se fuerce a seguir por ese camino más Sí, disciplinado. sí. Eso es Sí, interesante. es interesante. Yo lo único, la puntilla que pondría es la de que decíamos antes, que al final una inteligencia artificial o ChatGPT te va a decir lo que quieres escuchar, lo que sabe según tu historial. Entonces, al final, para mí, tanto de un mentor como un psicólogo, como de alguien que intenta educarte en el trading, tiene que ser la de no decirte lo que quieres escuchar, sino la que muchas veces decirte lo que no quieres escuchar. Y cosas que te van a molestar, que te van a incomodar. No sé si a mí personalmente no me ha pasado nunca que la inteligencia artificial me diga algo que me incomode. Al revés, siempre siento que es muy afín con mi pensamiento, ¿sabes? Pero Porque al incluso final... he visto tratar ChatGPT Mm, justamente haciendo eso que estás diciendo. Es decir, diciéndole, parametrizándole de que no me enjabones, ¿vale? O sea, mejor, mejor. dime las cosas claras Ujú, y dímelo directo.
Ya. y dime todo, aunque sepas que no me va a gustar. Ujú. Y se puede incluso forzar a tener ese tipo de tono. Eso aún está mejor. Yo lo intenté una vez y recuerdo que incluso me decía, muy bien, gracias por... veo Eso es. que has ido un poco más adelante de lo que hacen los demás. Y, dice, así que ahora te voy a hablar como debería haberte hablado. Y yo pensando, ¿pero esto qué es? Es decir, por qué me adulas incluso cuando te digo que no me adules? ¿Sabes? Es una paradoja, es decir, o sea, es tan servicial lo que te está dando Sí. que tú lo manipulas. Eres tú, como con tu personalidad, que le estás pidiendo, háblame mal. Entonces, por lo tanto, lo que te va a decir ya es sesgado de nuevo a que te tenga que hablar mal, ya no será justo, y será siempre hay esa parte que es muy, como no es independiente al final, porque, y por suerte, porque si no estaríamos en Skynet, pero como no es independiente, siempre te va a dar cosas que están ligeramente tendenciosas o sesgadas hacia lo que tú supuestamente quieres escuchar de esa herramienta. En cambio, una persona que está preocupada por ti, que cobra porque tú estás pagando para que te haga un trabajo, no tiene responsabilidad hacia ti. Te dice, oye, mira, yo por ejemplo en mis sesiones, y no digo, repito, no es porque mis sesiones tal, porque os prometo que no va por ahí, me da igual, ¿eh? Pero yo, si alguien, un trader me paga una sesión y le tengo que decir, mira, lo que estás haciendo es una estupidez y a nivel estadístico no tienes ventaja, te lo voy a decir, no te voy a decir, no, mira, a ver, es que claro, es que tu psicología tal, no sé cuántos, no, tío, no has hecho bien el trabajo, ese trabajo, que me vienes a pedir ayuda psicológica, lo que necesitas es un mentor. Pues búscate un mentor, te ayudo si quieres, vamos a ver qué encontrar un mentor, pero busca un mentor y trabaja por ahí. Pero una inteligencia artificial te dirá, bueno, sí, mira, es verdad, a ver, es que a nivel psicológico puede pasar esto, tienes otra respuesta número 2 que es esta, ¿cuál te gusta más? ¿Sabes? Entonces, eso me parece, de nuevo esta puntillita, creo que sí que es muy útil, pero que siempre hay que tenerlo con pinzas porque puede ser tendencioso, no sé. Claro. Es un tema, es que es un tema. Son súper interesantes además los temas, que me estaría hablando mucho rato de esto. Sí, nosotros también, claro, al Sí. final nos encanta. O sea, estamos hablando del trading, pero con todo lo que envuelve, ¿no? Es como el, Total, el total. envoltorio del trading que a nosotros nos Sí. encanta y pues hay a muchos que no les gusta, ¿no? Porque al final vamos a mirar la estrategia, hostia, ¿qué Correcto. estrategia tienes, ¿no? Ujú. Pero bueno, Total. creo que es muy interesante y precisamente hay muchísimos recursos de trading puro, ¿no? De estrategias, o sea, estrategias de todo tipo, métodos, sistemas, tal. Pero vamos, nosotros también recomendamos sobre todo lecturas para trading, para gente que se quiere dedicar al trading, lecturas que no son del ámbito del trading puramente, ¿no? O sea, que están en el ámbito de la psicología, de crecimiento personal, de desarrollo más allá de las habilidades del trading. Am, ¿qué lecturas, qué recursos tú tienes como los más interesantes en ese Mm. sentido? A ver, yo con el tema de la lectura soy un poco complicado porque intento siempre orientar a la gente a que no lea cosas que son masticadas, en el aspecto Ujú, de, si a mí no me gustan, por ejemplo, los libros que me dicen que lo que tengo que hacer de nuevo. Es decir, no me gusta que alguien me diga, mira, yo tengo una necesidad y esa necesidad te la digo plasmada aquí, pam, 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 ujú. porque no me gustan, porque creo que lo que estás haciendo es, de nuevo, quitándole papel a la persona para que desarrolle habilidades para poder en el futuro ser autónomo. Por lo tanto, siempre intento que la gente, si quiere, a mí, y esto es muy personal, pero si quieres aprender trading, tienes que leer cosas que tengan que ver con gestión de capital, por ejemplo. Y la gestión de capital no solo se encuentra en el trading, se encuentra en otros muchos lugares, por ejemplo, en el póker. En el póker es una actividad que está muy relacionada con la gestión de capital. Coño, pues lee libros de póker, a ver qué te dicen, porque esa gente no te va a vender nada de trading, no te va a enseñar, no te va a decir nada que tenga que ver con tu profesión. Te va a enseñar una cosa que es sobre la suya, que es la gestión de capital. A ver cómo lo hacen. O vamos a leer gestión de capital de, por ejemplo, como, no sé, de un restaurante. O sea, este restaurante, ¿cómo gestiona su facturación? ¿Cómo lo hace para sobrevivir los periodos de varianza negativa? En los que el verano, por ejemplo, si estás en un lugar que no es, o sea, en el invierno que no estás en un lugar de playa, baja la facturación. ¿Cómo hacen eso para, no sé, creo que son temáticas transversales que pueden ayudarte a aplicarla en tu mismo nicho, pero que te dan información totalmente objetiva de algo que no te afecta, ¿no? Entonces yo iría a cosas así, o por ejemplo, a nivel psicológico, hay un libro que recomiendo mucho que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, que tiene que ver con cómo afrontar la vida a nivel de baja ansiedad, ¿no? Es decir, al final la ansiedad es algo que nos corroe por dentro a muchos en la sociedad actual, y ese tipo de libros no son libros en los que te dicen cómo combatir la ansiedad, porque eso es algo muy personal, tiene que estar más en el ámbito clínico, sino que te dice, oye, vamos a generar fábulas o a generar una especie de narrativa
que te ayude a entender por qué la ansiedad forma parte de nosotros, es un elemento que forma parte de la naturaleza y que está hecho para que sobrevivamos, etcétera, etcétera, y te educan de una manera en que tú mismo eres capaz de hacer el trabajo de masticación, de digestión, ¿sabes? De transformarlo en algo positivo. Entonces te diría eso. A nivel, por ejemplo, de estrategias de trading, siempre intento orientar mucho, por ejemplo, a Kaufman, que es alguien que, de nuevo, es muy concreto, no te está dando una estrategia, te está diciendo, mira todo lo que hay detrás de las estrategias a nivel algorítmico. Eso me parece la hostia porque te ayuda a ver el trabajo que hay detrás de una estrategia robusta. A nivel psicológico hay un autor que me gusta mucho, que no tiene que ver con trading, que se llama Ari Kiev. No sé si lo conocéis, pero también Sí, sí. es muy interesante, que te puede ayudar a indagar dentro de lo que son los arquetipos de la psicología positiva actualmente. Es súper interesante también. Siempre cosas así. Filosofía también me gusta mucho, por ejemplo, no sé, si vas a leer algo de desarrollo personal, desde mi punto de vista, pues es mejor que leas, por ejemplo, yo que sea, no sé, por ejemplo, Schopenhauer a mí me gusta mucho porque es una forma de desarrollo personal muy negativo en el aspecto de que te demuestra que, como decíamos antes, no todo vale. O sea, y esto también es una perspectiva mía, pero si tú crees que lo puedes conseguir todo y que si te esfuerzas mucho lo vas a lograr, tristemente la vida real, al menos en mi experiencia, no es así. Entonces, como está muy bien que te digan que puedes hacerlo, está genial, léete libros así porque te van a ayudar a encontrar la motivación que necesitas en cierto momento, pero hay que coger perspectivas realistas de alguien que te diga, oye, mira, igual soy un poco más estoico, soy un poco más negativista, más pesimista que tú, o pesimista realista, como quieras decirlo, y te digo, oye, igual el contexto en el que has crecido, por ejemplo, en Latinoamérica, no es el mismo que si naces en Suiza. Y por lo tanto, si estás en Venezuela o estás en El Salvador y quieres hacer trading, las posibilidades que tienes de hacer trading son distintas que si lo hace alguien que vive en Oslo, por ejemplo, ¿sabéis? Entonces, al final esa es la realidad y hay que entender que cada contexto tiene una parte importante y ahí es donde están las lecturas que para mí son interesantes, aquellas que te ofrecen una visión mucho más transversal y que no son tan directas. Y por último, si a alguien le interesa, a mí, por ejemplo, a nivel de aprender psicología y cómo funciona el pensamiento crítico y el método científico, hay un autor aquí que lo ha petado mucho a nivel hispanohablante, creo, o español, que se llama Ramón Nogueras, que tiene un libro que se llama, creo que tiene muchas ediciones, ¿Por qué creemos en mierdas? O algo así. Y es un libro muy interesante porque te ofrece casos, ¿cómo se dice esto? Ejemplos, ¿no? Casos ejemplares, ¿no? De decir, mira, pues en la historia pasó esto y eso era un caso de sesgo de confirmación. En el otro pasó lo otro y esto es un caso de, yo qué sé, de efecto Pygmalion, no sé. Cosas que tienen que ver con la psicología, pero te lo hace para que te des cuenta de por qué creemos en cosas como el efecto Mandela, cosas que son mentira, que estamos dentro de nuestra rutina diaria y te las muestra para que te demos cuenta que el método científico hay que aplicarlo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y me parece interesante por si a alguien le gusta. Así que te diría eso, no sé si sirve, pero te diría No, eso. no, no es poco, está Oye, fantástico y además es gracias. más alternativo que lo que habitualmente escuchamos, con lo cual Total, está, total. está muy bien. Mm. Y Y eso, desde el... perdona que te corte, Albert, que Sí, sí. también, por si queréis, yo a nivel de trading, Stenbarger a mí me gusta mucho, evidentemente Mark Douglas, yo me gusta mucho One Good Trade, que es un libro muy bueno también de trading, también, sé que a veces hablo de otras cosas, pero que de trading hay libros muy buenos, yo qué sé, el libro lo de Murphy todo el mundo lo sabe y tal, pero hay otro que hablaba hace poco con un amigo que es Saúl de Agra Bolsa que se llamaba Best Loser Wins. Best Loser Wins también es muy bueno porque te enseña a cómo perderte es lo que realmente va a marcar la diferencia. Así que ahí os dejo esos por si os gustan. Muy bien. Y a Fantástico. nivel visual de películas, series, tal, ¿te ha inspirado alguna interesante? A nivel de trading, Sí. la verdad es que no, a nivel de trading no creo que haya, o sea, la de Michael Burry clásica y tal, pero no. Ujú. Hay una que creo que se llama, que sí que tiene un poco que ver, que me gustó bastante, que se llamaba Runner, que es de póker también, y de un jugador de póker que gana mucha pasta, pues eso, ¿no? A través del póker y de cómo hacer estrategias que están hechas para batir, ¿no? De alguna manera la varianza en el póker. Esa es muy buena, Runner. También había otra muy interesante, que es la de, ¿cómo se llama? La que quieren, que es de Kevin Spacey, que quieren estafar al casino de Las Vegas, los casinos de Las Vegas, a través del blackjack, Ah, por vale, ejemplo. sí. 21 Blackjack.
Ah, 21 Pues Blackjack, correcto, correcto. esa es muy Pero buena. es buena también por eso, sobre todo si lo asociamos con el trading, con la parte de explotar ventajas, ¿no? Es decir, oye, en ese momento ellos encontraron una ventaja que no tenía que ver con el blackjack en sí, tenía que ver con la estructura del casino y de cómo tenían que utilizar una estrategia entre ellos para poder batir esa ineficiencia que habían encontrado, ¿no? Pues yo creo que esas pelis así pueden estar guays, de verdad. Pero no, ninguna, no sé si vosotros habéis visto alguna de trading que podéis recomendar, alguna así concreta. Pero Yo últimamente no sabría. una recomendación de un entrevistado, una serie que se llama Devils, Ah, ni idea. que no es de trading puramente, es de inversión y de entorno institucional y de cómo manejan, que está súper interesante. Ah, me la apunto. Devils. Devils, ¿no? Vale. Devils. Ujú. Genial, genial. Estupendo, Víctor. Por cierto, de lo que has comentado de los libros, claro, el último ejemplo que has puesto de ese libro, no recuerdo el autor, pero el que plasmaba ejemplos prácticos, Sí, o sea, Ramón creo que Nogueras, eso es, ¿no? sí, creo que eso es muy significativo porque, claro, a fin, o sea, en la parte psicológica no vas a encontrar una guía de uso, digamos, pero, hombre, por lo menos encontrar ejemplos que te permitan aterrizarlo para ver si resuena contigo o no. Correcto. Creo que ayuda, por lo menos aligera bastante el camino, la verdad. Total, total. Y además, los libros que saca son muy. A mí me gustan mucho porque, según su perspectiva, el psicólogo tiene que ser mal hablado. Y creo que él era de Murcia, o no sé, o Andalucía, o de Jaén, no sé. Y entonces él utiliza muchos insultos, ¿no? Y eso también me resultó agradable por ver, hablar, o sea, escuchar cosas del método científico, ¿no? Que son muy técnicas o muy Sí. incluso sobrevaloradas, desde el punto de vista de meter un hijo de puta por ahí, un maricón por allá, ¿sabes? Estas cosas que, bueno, mira, pues es más llevadero, por así decirlo. Vale, vamos, bueno, Albert y yo como frikis que somos, o sea, nos obsesiona mucho y de hecho de ahí deriva un poco también la idea de todo esto de trading antifrágil. El tema de rutinas, ¿no? El tema de ver el ser humano como esa figura holística, ¿no? De todo en conjunto. Entonces, a nivel de rutinas, de ejercicios prácticos que puedan ayudar a mantener esa estabilidad emocional o encontrar ese camino o encontrar las soluciones, ¿vale? Por resumirlo de alguna forma. ¿Qué podrías decirnos tú en base a tu experiencia, en base a lo que a ti te funciona, en base a lo que te ha funcionado con gente con la que con la que te has relacionado, etcétera? Sí, yo te diría que lo que más he visto que tiene sentido y que es mantenible en el tiempo es encontrar cuáles son las actividades, por así decirlo, dopaminérgicas, no sé cómo llamarlo. Es decir, aquellas actividades que marcan realmente un estímulo placentero para ti. Porque en el trading hay un peligro muy grande y es que si quieres mantener una rutina y quieres ser alguien saludable a nivel de tus hábitos, el trading va a desajustar eso porque te ofrece placer inmediato. Es decir, tú operas y por lo tanto ese placer tan inmediato es difícil que lo encuentres en otro lugar en la vida cotidiana y por lo tanto siempre te va a compensar más hacer trading o hacer desajustes en tu vida cotidiana con el trading que seguir haciendo deporte que tiene un resultado más en el largo plazo o alimentarte bien que tiene resultados más en el largo plazo. Entonces creo que es muy interesante buscar aquellas rutinas y analizarlas en cuanto a que te den placer suficiente o estímulo suficiente a nivel serotoninérgico para que equilibren lo que te puede dar el trading. De ahí a que, por ejemplo, si haces una dieta y quieres perder peso y quieres, no sé, está en definición o lo que sea, te ayudes también de ciertos alimentos dopaminérgicos como son el cacao o otros muchos que tienen picos muy altos que se pueden asemejar un poco a lo que hace el trading con los profits, ¿no? De esta manera, dentro de este periodo de quizás sufrimiento que muchas veces las rutinas generan porque no ves el resultado a largo plazo, hay como micros placeres, micros premios que te ayudan a reforzar la conducta, ¿no? Porque al final la conducta, igual que le pasa a los perros, tiene que estar reforzada. Y si tú haces una conducta que es incómoda, para que la realices de manera sostenible, tienes que ofrecerte algo que te diga, oye, sigue haciéndola porque todo va bien. Y si el premio tarda mucho en llegar, es muy fácil que te desvíes, ¿no? Que digas, esto no sirve para nada. Entonces, buscar ese tipo de premios dopaminérgicos que en una dieta, en un ejercicio, como por ejemplo lo hacen mucha gente los culturistas, los cheat meals, ¿no? Es decir, yo hago ejercicio, estoy haciendo unas rutinas muy fuertes, pero hay un día en que tengo una comida extra que me ofrece un placer muy inmediato que me ayuda a seguir sufriendo con esa rutina la siguiente vez, ¿no? Así que te diría eso, encontrar esos placeres que a ti te supongan, que te gusten y ofrecértelos de manera dosificada para que soportes la disciplina. Claro, de esa forma puedes mantener la adherencia, ¿no? Para lo que tienes Eso que es. hacer. Y además entiendo que lo que buscas es esa desconexión del trading, ¿no? Que además te Exacto. permitirá
frenar la posible obsesión que puedas estar teniendo Mm. o a punto de tener, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque si no, es que mucha gente dejan todo su placer, su satisfacción, sus Sí. emociones en el trading. Porque de verdad es que es muy fácil recibir aquí estímulos positivos y negativos. Pero entonces todo lo demás te parece poco. Y además los traders tienen mucho que se vuelven robots. Porque están tan acostumbrados a ver cifras, a moverse y tal, que luego, yo qué sé, tienes un día de un aniversario o lo que sea y te hacen una sorpresa y ya reaccionas como si fueses un androide. Porque claro, estás tan desajustado a nivel emocional que las cosas ya no te impactan de la misma manera. Pues hay que intentar mantener un poco esa fuente de estímulos fuera del trading bastante bien adherida para mantenerte ahí en la disciplina. Sí, eso es algo que además nosotros aplicamos desde la perspectiva formativa, ¿no? Mm. Con los alumnos. Claro, al final, sí, está muy bien, define tu trading plan en detalle, de forma objetiva, que no tenga fisuras, pero también define claramente por qué haces trading. O sea, qué te motiva a acercarte a esta actividad Mm. mucho más allá del dinero, ¿vale? Correcto. Lo normal es que la gente pues lo oriente, no, pues sí, yo quiero tiempo para mi vida, sí, pero para tu vida, pero ¿para qué? ¿Qué vas a Exacto, hacer en exacto. ese tiempo, no? Correcto, correcto. Claro, y Total, creo que es total. importante porque además te obliga de alguna forma a reflexionar. Ostras, ¿qué quiero? ¿No? O sea, si ya tuviese esa anhelada consistencia con esas cifras y expectativas que tanto me desorbitan, Mm. si ya tuviese eso, ¿qué haría con mi tiempo? Claro, Total. muchas personas tienen un problemón ahí, ¿eh? Sí, 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 es cierto, la verdad. O sea, quieres simplemente hacer trading por ganar dinero. Y decir, ya, pero ¿y qué? ¿Y luego qué pasa ahí, no? ¿Para qué lo Es vas a un utilizar? disparate. Sí, 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 totalmente, totalmente Bueno, y cierto, si la verdad. solo fuera eso, perdona, pero al final a veces es para decirle a esos colegas Ya, que saben hacer eso tan difícil, que se total, gana tanto dinero, ¿no? total, O sea, total. el dinero sí, pero es más la exhibición, ¿no? Es Correcto. el mostrarse ante los demás con, Mm. bueno, hombre, reforzando su valía, ¿no? Pues Sí. somos seres Mm. sociales, ¿no? Con lo cual Total. saco Mm. pecho, ¿no? Y yo soy Mm. la referencia, ¿no? Me Sí, miráis sí, sí. todos. Eso es lo Totalmente, que busco, totalmente. ¿no? Es lo que busco. 100%, 100% de acuerdo. Y eso sí que es peligroso, la verdad, ¿eh? Cuando lo que decíamos antes, el miedo a no ser aceptado, ¿no? A decir que eres alguien Mm, mediocre, alguien... Además, eso se repite mucho. Yo soy muy eh, diligente con esto porque no me gusta nada la tendencia social que está yendo últimamente en cuanto a que solo eres válido si demuestras que tienes cosas, ¿no? ujú. Que logras cosas y que si no demuestras que tienes un coche increíble es que no ganas dinero. O si no demuestras que tienes no viajas mucho es que no eres feliz. Y ese tipo de cosas que los jóvenes están como asumiendo como parte de la realidad en la que viven, a mí me parece, como dices tú, muy contraproducente porque te aleja de los objetivos reales de muchas actividades tan increíbles como el trading. Que es, oye, pues igual el trading te ofrece simplemente, el otro día lo hablaba en una entrevista, ¿no? Ese concepto de libertad financiera, que a mí tampoco me gusta mucho la palabra porque está pervertida, pero para mí tiene más que ver con poderte ir un martes a pasear Ujú. con tu perro por la mañana sin ningún tipo de esto, que no tanto a que demostrar que tengo, yo que sé, una mansión increíble o tal. Es que son, no sé, baremos distintos que la sociedad ha ido poniendo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con eso, la verdad. Ujú. Y además también para no cansar mucho con esto tampoco, pero lo que decía José del tema de al final, esta actividad, el trading, es muy resultadista. En cuanto aquí, tú puedes hacerlo todo bien y, como siempre digo, y perder y hacerlo todo mal y ganar. Entonces, muchas veces se pierde la perspectiva de que, oye, si todo solo te basas en los resultados del trading y no en el trabajo real conductual que hay por en medio, te vas a dejar llevar por cosas que no tienen sentido. Y tú puedes estar haciendo un comportamiento totalmente absurdo y ganar dinero, y ganar mucho Ujú. dinero, ¿eh? Y ir por el mundo diciendo, mira qué buen trader soy, cuando en realidad no eres buen trader. ¿Sabes? O sea, hay mucha gente que ha ganado mucho dinero aquí que no son buen traders, no son buenos tal, y ole ellos, ¿eh? Pero no puedes decir eso. Puedes decir que has ganado dinero en la bolsa, pero buen trader no eres, porque si yo que sé, gano dinero en la lotería, no voy a decir que soy un buen jugador. No, he ganado dinero en la lotería. Pues aquí ocurre eso, que es tan resultadista que hay que transmitir mucho esa información. Decir, oye, puede haber alguien que esté 6 meses perdiendo dinero en la bolsa y ser un gran trader. Pero un gran trader que luego después, por estadística, va a seguir ganando y va a conseguir vivir de esto. Y además esto lo hablaba también justo ayer en el podcast que hice, que hay un vídeo de Adrián Mateos, que es un jugador muy famoso de póker, de los mejores del mundo, Ujú. que le preguntaban, oye, tú si juegas contra una persona random, alguien en el póker, ¿es capaz de ganarte? Y dice, sí, tiene un 40 y pico por ciento de probabilidades de ganarme. O sea, puede ganar perfectamente a un profesional como yo, que soy de los mejores del mundo. Y dice, hostia, qué fuerte. Y dice, sí, sí. Dice, y si juegas 200 manos, dice, ahí es imposible, la probabilidad es cero. Entonces, eso es lo que hay que demostrar aquí, ¿no?
¿no? Decir, oye, tú como trader puedes ser alguien que tenga por varianza, por suerte, por lo que sea, resultados positivos durante un periodo de tiempo, pero lo que va a diferenciar de un trader profesional de verdad es que en el largo plazo ese trader te va a aplastar, pero te va a aplastar en cuanto a disciplina, a que es capaz de ejecutar el comportamiento de manera robusta y con una gestión tan impecable que tú habrás ganado mucho al principio, pero luego al final lo vas a perder todo y esa persona, en cambio, ganará poco a poco en muchas ocasiones, pero cuando gane, ganará de manera sostenible. Y eso es importante. Eso es fantástico. Sí, 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 Sin sí. duda. Sí, Bueno, sí. pues Víctor, es que hemos hablado de muchas cosas. Placer. Te agradecemos todas esas experiencias y A vosotros, chicos. lo que has compartido, porque hemos tratado muchos aspectos, aunque podremos estar aquí hablando de muchos Claro, más, seguro, total. pero me ha parecido súper completo, súper agradable para mí poder hablar contigo Lo mismo tranquilamente, digo. Sí. ¿no? Porque esto de los podcasts al final, pues es lo más distendido, ¿no? Y Sí, 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 es mucho más agradable. te puedes Total. recrear un poco más. Sí, y yo prefiero, no sé si os pasa, que yo prefiero mucho más hablar de lo que hemos hablado hoy, de, hostia, pues inteligencia artificial, a ver qué sale ahí, que no Sí. de los típicos temas, ¿no? Que son, todo el mundo los ha escuchado ya, no sé. Es más entretenido poder charlar como seres humanos que somos, personas que nos Eso interesan es. cosas similares, ¿no? Yo me lo paso súper bien, chicos, de verdad. Ha sido súper entretenido. Fantástico, nosotros también. Fantástico. Muchas Pues nada, os lo gracias, agradezco, Genial, Víctor. de Víctor. verdad. Un Y bien, placer. para quien no te conozca, que seguro que la mayoría te conocen ya de tu canal de YouTube, pero vamos a dejar la referencia, ¿vale? Por si. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Si alguien quiere, el psicólogo del trading en YouTube, y ahí me pueden encontrar. Perfecto. Os lo Perfecto. agradezco, Muy bien. chicos, de verdad. Muy bien, un Ha sido un placer, placer. Víctor, tenerte aquí Igualmente. Muchas y gracias, Que vaya Víctor. muy bien. nos Hasta vemos Un en la pronto. abrazo. Que próxima. vaya bien. Hasta Venga. pronto. Que vaya bien. Bueno, Albert, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la charla con Víctor, con el psicólogo del trading? Una persona muy interesante y no se ha caído de la cama, precisamente. No, no, muy bien, muy bien. Muy bien. De hecho, mira, una curiosidad, ¿no? Lo estábamos hablando ahora antes de empezar a grabar. Sí, Y hemos dicho, ¿por qué no grabamos esto? ¿No? Ahora no nos acordaremos, pero efectivamente. para repetirlo, ¿no? De alguna forma, es que aterriza, ¿no? A Víctor temas de psicología, del trading, lo aterriza de una forma muy práctica, muy sincera, muy llevadera, muy fácil de entender para todo el mundo, pero basada en algo que es su experiencia también, su experiencia también desde el trading y desde la terapia psicológica para traders. O sea, que es algo muy potente, algo muy interesante que no habíamos tenido en este canal. Esa vertiente súper profesional, pero que lo sabe expresar perfectamente de una forma normal para todos. Sí, es que además es curioso porque, o sea, normalmente cuando el operador, el que sea, al final, cuando las cosas no le funcionan, ¿no? Pues, bueno, pues pruebo otra cosa, otro sistema, cambio algo, busco de aquí. Pero no se baja a sus propios datos, ¿no? A su propia estadística, a lo que dicen sus números de, oye, pues quizás este drawdown que estás viviendo, ¿no? Pues quizás no es algo dramático, ¿no? En tu cabeza lo vives como algo dramático, porque son 5 o 6 operaciones seguidas en stop, ¿vale? Pero quizás no es tan dramático, quizás está contemplado, quizás puede ser mayor incluso. Claro, él lo transmite de esa forma tan clara, tan nítida y tan práctica que al final no es más que mirar y contrastar con tus números. Si sigue dentro de tu estadística, de tu varianza, no pasa nada, tú sigue adelante, ¿no? Y luego ya veremos. Pero claro, y eso de alguna forma te permite mantenerte en esa disciplina, mantenerte en esa senda, confiar en tu proceso, ¿no? Dejar de obsesionarte, ¿no? Y de alguna forma pues, esperar a que los números se expresen. Creo que es súper interesante porque o sea, nosotros lo repetimos muchas veces, ¿no? Con alumnos, pero creo que no cala, o por lo menos me da la sensación de que no cae como desde luego ha resonado en mi cabeza cuando lo contaba él, al menos bajo mi Claro. perspectiva. No, pero también está bien porque un profesional de la psicología es profesional de la psicología, pero también se dedica al trading. Lo que achaca es que lo primero es que tu trading funcione desde el punto de vista de números. O sea, estadísticamente lo tienes probado, estás ejecutando lo que toca. No me vengas con tonterías de psicología antes de tener eso, ¿no? Eso es. Y eso está súper bien, porque es que lo dice él, que es psicólogo. Claro, claro, Es claro, claro, decir, claro. de alguna forma se quitaría clientes, ¿no? ¿No? Con ese comentario se quita clientes. O sea, Sí, sí, se los sí. está echando fuera. Es Sí, sí, decir, sí. no me vengas a mí. O sea, primero opera bien.
Si tienes problemas a partir de que tu sistema funciona bien, tú teóricamente estás ejecutando, pero tienes problemática, entonces vale, vale, veamos un poco más allá. Está muy bien, o sea, aterrizarlo todo. De hecho, cuando habíamos ya otras veces hablado con él, sí, lo derivaba toda la parte estadística, o Mm, sea, conocimiento estadístico, mm, conocimiento puro y duro. Primero básate en conocimiento y luego ya toda esa otra parte, como ha dicho él, que es mucho más complicada, ya la veríamos, pero primero la otra, que es la más fácil. Hoy en día es que está de moda, ¿no? También lo decía él, al sí. final está de moda psicotrading, ¿no? Trading, la parte emocional, claro, es que es un problema, tal. Hostia, pero primero aprende lo que tienes que aprender Claro, y luego ya veremos. lo que pasa que ahí el concepto psicotrading suena como muy novedoso, como muy chulo, ¿no? Y claro, una cosa es eso, una cosa es el concepto y otra cosa es luego aterrizarlo. Pero incluso ahí, en esa parte, o sea, partiendo ya de que tienes una estadística, de que sabes operar, de que tienes unos números que lo reflejan, o sea, él también tiene muy claro luego cómo orientar la parte emocional, ¿no? Al final, pues eso, habla de las 4 emociones que ha comentado, de miedo, Ujú, de ira, avaricia, euforia, ¿no? Pero incluso eh, lo encaja todo dentro del miedo. Al final el miedo quizás es el disparador, el trigger principal, ¿no? Que lo desencadena todo, ¿no? Luego en cada persona, pues eso, se explotará de una forma o de otra. Y luego hay otro aspecto también muy relacionado con esto, que es el tema de que la incertidumbre no termina de aceptarse. ¿No? O sea, el operador como tal no termina de aceptar la incertidumbre, ¿no? Y al final no acepta pues, que pueda tener un drawdown, que pueda tener una racha perdedora, ¿no? Y como no lo acepta, no quiere mirar ni siquiera sus datos, porque de esa forma, ¿cómo voy a mirar los datos? O sea, para que me confirme algo que mi yo interno no es capaz de aceptar. Entonces se genera el conflicto, se genera la colisión y entonces es cuando realmente se bloquean. Sí, 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 totalmente. Bien, ¿no? Y más allá de esto también, el conversar con él de aspectos de inteligencia artificial, sí, porque sí, últimamente pues, estamos escuchando mucho, sí, ¿no? En referencias dentro de trading y fuera, de que se utiliza ChatGPT, por ejemplo, como tu psicólogo personal. Él nos ha dado la perspectiva práctica profesional, ¿no? Decir, vale, pues es algo que puede ser válido dependiendo del uso que le des, pero si te esperas que haga la misma terapia que va a hacer un psicólogo, pues no tiene ningún sentido, porque no es su, no, digamos que no es su valor, no es lo que realmente no está hecho para eso, ¿no? claro. Con lo cual, de aquí a un tiempo quizás sí. Claro, ahí también lo dejamos en el aire, ¿no? Porque al final esto cambia muy rápido, pero por ahora no es esa su profesión. La de la IA no es hacerte de psicólogo. Con lo cual, tampoco es bueno que le derives o tú creas que estás haciendo una terapia a través de un chat GPT porque realmente no la estarás haciendo. Aún así, también, claro, hemos puesto supuestos prácticos en los que sí realmente la IA te puede ayudar, Sí, sí, ¿no? sí, Y también lo puede hacer. O sea, no estamos diciendo que la IA sea perversa y que no la utilices nunca y no, no, claro, al revés, nos tenemos que adaptar, ¿no? Claro, lo pernicioso realmente es la gente joven, ¿no? por Que, supuesto. hostia, ya lo incidíamos ahí, pero, o sea, a mí me asusta el hecho de que los más jóvenes, o sea, los que ahora, 18 años ahora, ¿no? Eh, estén viviendo esto y lo estén creciendo con esa evolución súper rápida que tiene. Es súper complicado, es muy pernicioso, ¿eh? Sí, Es sí, sí. o sea, es un problema o puede desencadenar en un problema serio, porque a fin de cuentas no tienen una referencia. Claro, él es psicólogo, o sea, ha trabajado como Ujú. psicoanalista, o sea, en terapia conductual, como comentaba, y claro, él sabe lo que es un análisis como tal. Entonces puede tener ese contraste. Para alguien joven, evidentemente, no. Entonces, claro, al final está en labor de ir educando en ese sentido. Pero sí, sí, al final, hombre, está ahí, la inteligencia artificial está ahí y hay que ayudarse en ella, pero como una herramienta, no al final como un salvavidas que tienes en mitad del océano, porque ahí sí que es un problema. Mm. Y luego, hay otra cosa que me está viniendo a la cabeza que ha comentado y también creo que se pasa demasiado por alto. Y creo que textualmente decía, al final hay que dignificar la profesión del trading.
¿no? Al final, mucha gente se acerca a esta actividad pensando, pues sí, esto aprendes un par de trucos y ya está, ¿no? O sea, es dura, es difícil y hay que tomárselo como lo que es, ¿no? Como algo digno, ¿no? Y trabajar en ello, ¿no? Para que sea una profesión de alto rendimiento, porque es que si no, al final no, o sea, no vas a ir a ningún sitio. Bueno, es el todo o nada. El trading es como que lo ha puesto todo al rojo y listo. O sea, o todo o nada. Y entonces es como pensar que, pues, yo qué sé, Usain Bolt fue campeón olímpico el primer día que se puso unas zapatillas, Claro, ¿no? claro. Evidentemente no. Aunque parezca que sí, que haya nacido con zapatillas ya y ganando desde que nació, pero no es así, ¿vale? Ni él ni nadie, evidentemente. Puedes tener pues una predisposición o genéticamente estar bien compuesto como para que esa Sí. dedicación se te pueda dar bien. Mm, También en el trading, pues habrá aptitudes que te pueden ayudar a ser bueno en el trading, mm. pero evidentemente lo que dices tú es una profesión, con lo cual hay un día a día penoso, ¿no? Un día a día Sí, aburrido que tienes que llevar y que no forma parte de la venta del trading como tal, o la imagen marketingiana del, claro. del trading. Y eso defrauda. Mm, ¿Por qué? Porque si tú te metes a sacar una cuenta fondeada y tardas más de 2 semanas, dices: "Es que soy un fracasado", ¿no? eso es. Ni ha aprobado la prueba de esta cuenta fondeada, eh, claro, y esto lo vemos. O sea, lo digo así, parece que no, pero es que es así. Sí, O sí, sea, y lo vemos claro. nosotros mismos en el día a día Mm, con gente a nuestro alrededor. Y es súper complicado porque, como decíamos, ¿no? No está dignificada. Es como que es ir al casino y claro. dame las 4 reglas del casino Mm, que yo voy y exploto todo lo que tenga la banca, ¿no? No, es que no funciona así, ¿no? O al menos, bueno, también algo muy interesante que decía al final, que es que incluso puedes ser mal trader y ganar. ya. Sí, sí, Con lo cual eso aún es peor. claro. Porque tú empiezas ganando, entonces crees que esto del trading no tiene secretos para mí, Mm, o sea, soy, vamos, el, claro, el rey del trading, y claro, eso va a caer por su peso. Y la caída va a ser mucho peor. claro. Mucho más Ahí frustrante. sí hay un problema y probablemente mucha imagen del trading en redes viene por ahí. Es decir, incluso quizá no te están engañando y quizá consiguen buenas ganancias. Esos que te venden pues el coche, el deportivo, tal. Pero sostenible en el tiempo. O sea, tú podrás seguir haciendo eso durante mucho tiempo si no lo has cultivado bien, lo que decíamos, ¿no? Mm, Haber cultivado bien esa profesión, mm, haciendo lo que tienes que hacer en el día a día. mm. Ahí es complicado. Lo que pasa es que Eh, no lo vamos a saber. El problema es que no, te echan la imagen de sí, la parte buena y esto incluso también nosotros lo vemos en comunidades, ¿no? De trading, que realmente cuando todo es fantástico, mm, te cuelgo ahí el súper gráfico claro. con la operación de $1000 en 2 minutos, pero no te voy a poner que he estado 4 días perdiendo $5000. Sí, te polariza, ¿eh? Ujú, O esto es fantástico, ¿no? Y el cielo es el límite, o es un infierno absoluto, ¿no? Y evidentemente, por mucho que sea el cielo inicialmente, a donde te lleva, eso porque no es sostenible en el tiempo. Mm, a eso donde te es. llevas abajo. Bien, pues muy bien, Sí, Víctor. sí. Además nos ha dado muchas referencias Ostras, sí, sí. bueno, referencias que nosotros, pues muchas de ellas no habíamos tenido, con lo Mm, cual una aportación nueva, muy interesante sí, y sí. que nos aporta mucho, la verdad. Sí, sí. Y espero que a todos puedan aportar también, pero para mí fantástica la entrevista con Víctor, la verdad. Me ha sorprendido también porque solo lo conocíamos, ¿no? También anteriormente Sí, por su canal de YouTube sí, sí. y muy bien, Sí, fantástico. que estará la referencia del canal en la descripción y demás, ¿eh? Y nada, bueno, sí, Por si alguien no lo conoce, porque eso tiene es. muchísimos seguidores, sí, sí. Pero fantástico, sí, sí. La verdad es que muy bien. Pues muy bien. Espero que os haya gustado a todos, que lo hayáis disfrutado y nada, cualquier comentario al respecto podéis escribirlo, claro que sí. Mm, Sugerencias también, si os gustan estas entrevistas de otro tipo, fantástico, nos será muy útil a nosotros.
Genial. Muy bien, pues Joséan, hasta la próxima, ¿no? Pues nada, Albert, estamos en contacto. Cuídate. Venga, Chao. chao. Si esto te ha removido, hazte un favor y no lo dejes en una escucha. Suscríbete en tradingantifrágil.com. Cada episodio es una palanca para romper tus límites. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sé antifrágil.